Hola, bienvenidos a todos. Voy a presentarles esta nueva sesión y voy a estar comentándoles un poco de qué va a tratar. Va a ser una sesión estilo podcast sobre diferentes temas, incluso a veces con invitados. En esta ocasión, la primera invitada de esta sesión es mi novia, quien si no, la sesión se va a llamar The W Club, que es un nombre que a mí me gusta bastante, es ingenioso creo yo. Y vamos a estar hablando sobre un poco sobre lo que es las carreras, el futuro, lo que es elegir el futuro de cada persona, porque en las confesiones anónimas nosotros nos pusieron un mensaje que tenía que ver con el tema y nos gustó bastante y dijimos, bueno, vamos a hacerle un video a esto y creo que es perfecto para iniciar esta sesión que va a estar ubicada los cuartos domingos de cada mes. Creo que vamos a cerrar bien los meses con una sesión que a mí por lo menos tengo mucha esperanza, le tengo el ojo puesto porque me encanta lo que vamos a hacer aquí. Y ya podemos entrar al tema. Sí. Recordemos que... By the way, no me... o sea, porque yo estoy mirando, ¿no? Y sales como mirando al frente, es que me está mirando a mí. Sí. So, Hay que aclararlo. Nosotros literalmente estamos como si fuera un estudio de radio. Ella está delante sí, de mí, estamos frente con frente. frente con frente, ella con el otro micrófono. Y por eso es que me van a ver mirando para allá. Sí, Sí. ok. Válida la aclaración. Entonces, Podemos comenzar diciendo que, bueno, el mensaje que nos ponían a nosotros, para que la gente se ponga un poco en contexto, era una muchacha que nos decía que se acercaban las pruebas de ingreso y que necesitaba, o sea, consejos. que no sabía qué carrera elegir. Exacto. Ajá. Y entonces como que nosotros les explicamos por arribita lo que entendíamos sobre el tema, pero creo que nos quedamos cortos y tenemos deseo de hablar sobre esto. Tenemos mucha tela por donde cortar porque es un tema bastante bonito y creo que es serio porque las personas necesitan saber qué van a hacer en su futuro. Y bueno, podemos contar incluso, bueno, puedo contar yo vivencias personales con el tema de carreras, con experiencias y que la gente pueda guiarse un poquitico y seguir, no sé, los pasos que quieran seguir, por así decirlo. Claro. Entonces nosotros creo que uno de los primeros aspectos que creo que debemos hacer es que las personas a veces cuando van a elegir una carrera, por así decirlo, no tienen como que, o sea, tienen gustos. Las personas tenemos diferentes gustos, diferentes intereses, pero a lo mejor no hay una carrera en específico que cumpla con esos gustos. No sé si me hago entender. Como que no hay una carrera en específico sobre lo que nos guste, pero como que yo digo que tenemos que buscar algo que se asemeje a eso, a los gustos que tenemos nosotros. Sí. Eso es lo que yo dije Sí. a la confesión de esa muchacha. No la confesión. En respuesta a su problema, ¿sabes? Sí. Eso. Creo que es como que cada uno tiene que conocerse. El autoconocimiento es muy importante aquí. Y Sí. cada uno debe saber, no sé, lo que quiere hacer con su vida. Y en el caso de no saberlo, por lo menos qué es lo que más te gusta. O sea, qué es lo que más te gusta de Es que no todo. todo el mundo sabe qué es lo que más le gusta. ¿Entiendes? Sí. Hay personas que desde que son chiquitas tienen una inclinación hacia algo muy en específico. Pero hay muchas personas que simplemente tienen gustos muy variados y no saben hacia qué lado dirigirse. ¿Entiendes lo que te digo? Sí, sí, como que no saben por qué camino tomar. Como le gustan muchas cosas, quisiera hacer esto, pero también quisiera hacer lo otro. Sí. Yo entiendo, Hay sí. personas que son multifacéticas Sí. y que, por ejemplo, que yo creo que eso es como algo que en teoría es muy bueno, pero que a la hora de la verdad siempre te juega en contra. Sí. Que es el ser multifacético. Es decir, con multifacético me refiero a personas que prácticamente todo se les da bien, que les gustan muchas cosas. Todo eso siempre tiende a ser un problema. Porque, cuando tú eres muy bueno en un deporte, por ejemplo, y no se te da nada bien, excepto ese deporte. Si eres muy bueno en fútbol y solamente eres bueno en fútbol, Apuesta todas tus fichas ahí. claro, porque es como que dices, ok, esto se me da bien, es lo único que se me da bien, ¿entiendes? Y es lo único que me gusta y whatever. Entonces, te puedes ir totalmente por ese lado, pero la persona que tiene muchas cosas que se le dan bien casi siempre es un problema. O también está el que, digamos que no es malo en todo, pero que desde que es chiquito dice, yo quiero ser médico.
y me encanta la medicina y mi sueño es salvar la vida de las personas y ayudar a las personas y todo eso. Y como que no tienen ningún tipo de duda. Pero entre personas que no están muy seguras, casi siempre es complicado eso de ser muy bueno en muchas cosas. Sí. Sí, ¿Entiendes? totalmente. Sí, creo que sí. Creo que incluso hay personas, en mi caso, por ejemplo, yo creo que un área, por así decirlo, es lo que me gusta y es como que apuesto todas las fichas por esa área. Claro. Y es diferente cuando la persona no sabe por qué área apostar las fichas. Porque tiene muchas cosas que le gustan, muchos intereses, y entonces creo que ahí se hace más complicado el tema elección. Pero creo que eso es bueno, ser tan multifacético es bueno también. No es tan bueno. Pero es que como yo creo que hacer algo bien te puede ayudar a hacer otra cosa bien. No sé si me explico. No. Yo creo que No. es mejor ser multifacético que no serlo. Depende. Porque es como, por ejemplo, los típicos Crypto Boys Sí, siempre te dicen, encuentra algo que el que te guste, por ejemplo, que te dé dinero y vuélvete muy bueno en eso. sí, como habilidad. Exacto. Desarrolla Toma la habilidad. una habilidad Mm. y desarrollala al máximo. Creo que eso es buen consejo. Claro. Sí, La persona multifacética es muy buena en todo, por lo tanto lo deja todo a medias. es verdad. Sí. ¿Entiendes? Es como un poquito de Porque todo- aquí en todos los lugares. Claro, porque todo se le da muy fácil. Es verdad. Entonces, cuando tú no eres tan bueno en ciertas cosas, tienes que ponerle más empeño a lo que más o menos se te da bien. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Es, por ejemplo, si tú en la escuela eres súper malo, y el mismo ejemplo del fútbol, se te da súper mal la escuela y todo lo que tenga que ver con cosas más, ahí le di esto, con cosas más así, ¿no? Y eres bueno en fútbol, lo vas a dar todo por el fútbol, ¿ok? Pero cuando todo se te hace de cierta forma fácil, no lo vas a dar todo por una cosa en específico. ¿Entiendes? Sí, te entiendo. Es como que es lo que tú dices, al ser, no por así decirlo, pero bueno, al ser más o menos en algo, es como que pones todo de ti en eso, en mejorar, en crecer en ese aspecto, por así decirlo. Y sin embargo, cuando eres muy bueno en muchas cosas, es como que un poquito aquí, un poquito allá, un poquito aquí, un poquito allá. Sí, te entiendo. Y creo que eso pasa en muchas cosas, lo de que hay personas que ponen todo en algo porque saben que ese algo es lo que se les da bien. Y ahí es diferente. Creo que es como poner toda la carne en el asador, como se dice popularmente. Y yo creo que, no sé, pero a ver cómo explico esta idea que es tan complicada. Yo creo que las personas multifacéticas, en el fondo, saben que hay algo que a lo mejor les apasiona un poquitico más que lo demás. Creo yo. Esa Yo es mi creo idea. que no. Porque casi siempre, o muchas veces, la pasión de las personas se basa en que son buenos en eso y no son buenos en más nada. ¿Entiendes? Sí, sí. Las personas en general tienen múltiples pasiones. Es decir, te puede gustar mucho cantar, pero te puede gustar mucho jugar básquet y te puede gustar mucho tocar violín. Sí. ¿Ok? Pero si eres bueno en las tres cosas, es decir, si eres muy bueno en las tres cosas y las tres se te dan muy bien, nunca vas a saber por dónde ir. Entonces, casi siempre la persona que dice mi pasión es esto, no es que esa sea su única pasión, es que se le da bien eso, es decir, de las cosas que le gustan, es lo que mejor se le da y por ahí es por donde va. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero yo no creo que las personas tengan una sola pasión. Pero siempre, yo creo que siempre hay algo que no sé, que te puede gustar más que lo demás. Aunque tengas varias pasiones, ¿sabes? No sé, siento yo. Que en el fondo tienes algo que te gusta más que los demás. Ok, pero estamos hablando del multifacético. Y el multifacético no le pasa eso. Porque de 5 cosas que le gustan, 5 se le dan muy bien. ¿Entiendes? La persona, tal vez no tan desenvuelta, le pueden gustar, no 5, 3 cosas, Sí, pero solo hay una que realmente se le da bien. claro. Es En mi verdad. opinión. Sí, es verdad. Entonces los multifacéticos la tienen más difícil a la hora de elegir un camino, de tomar un camino. Sí. Y, por ejemplo,
Yo creo que todo este tema de las carreras es muy importante hablarlo porque es una decisión difícil. Como mismo explicamos en el video aquel, que tú puedes como que cambiar de carrera, es verdad, pero tampoco puedes estar, no sé, teniendo un relajo, por así decirlo, estar cambiando de carrera cada vez que te aburre. Tienes que buscar una carrera que se asemeje a tus intereses. A lo mejor, es que no sé, porque hay muchas, hoy en día las carreras, digo yo, que son menos abiertas. O sea, es como que, por ejemplo, a ti te puede gustar dirigir una empresa. No hay una carrera, por lo menos en Cuba, que sea dirección de empresa. Pero ¿cuál se acerca a dirección de empresa? Economía, ¿sabes? Y creo que es más o menos buscar similitudes y buscar semejanzas de lo que se parezca a tus intereses o a tus metas de futuro. Creo que, no sé, la gente debería como que pensar eso y tenerlo presente a la hora de escoger un camino, por así decirlo. Y sobre las carreras hay muchas cosas que tú no te das cuenta hasta que estás en la carrera. Hay muchas carreras que, por ejemplo, tú puedes pensar que es algo, pero cuando llegas a la carrera es algo totalmente distinto. A mí me pasó. Ejemplo, yo cogí ingeniería informática. No me gustaba tanto, pero bueno, lo cogí porque, no sé, era la que quería coger. Ajá. Y cuando llegué a la carrera, me di cuenta de que no era nada similar a lo que yo me había ¿Qué tú imaginado. pensabas que era la ingeniería informática? Yo pensaba, a ver, obviamente a mí la informática no es que me guste mucho, Ok, pero ¿qué tú pensabas que era? que era más, a ver, es que cuando yo llegué a la universidad, por ejemplo, había muchas asignaturas que yo veía totalmente innecesarias para la carrera, por así decirlo. Filosofía. Ejemplo, ¿entiendes? Y son cosas que a mí me chocaron porque yo dije, ¿por qué tengo que estudiar esto si lo que yo cogí es informática? Ya esto yo lo estudié, bueno, no filosofía, pero historia, por ejemplo, ya lo estudié en el IPBC. Pero eso te va a pasar con absolutamente todas las carreras. Siempre, tiene que ser una carrera muy abstracta, ¿entiendes? Sí, Por ejemplo, filosofía, sí, ¿ok? Como para que no tengas ninguna asignatura que desentone, ¿entiendes? Pero normalmente siempre tendrás una asignatura así. Y sin embargo, por ejemplo, en filosofía, en la carrera de filosofía, tú no das matemáticas. No sé si me hago entender, o tú no das Claro, informática. porque son carreras abstractas. No es hate Sí. a los que estudian filosofía, Sí. pero es una carrera un poco... Y un poco como que por ahí. O sea, como que no tiene Por mucha ahí vertiente. no, es que es algo muy amplio y que al final se basa en cosas muy específicas que a la vez son extremadamente amplias Sí. y que tal vez no necesitas más nada que filosofar. ¿Entiendes? En eso se basa, ¿no? Y a lo que me refiero que es por ahí, porque por ejemplo, en informática tú necesitas de la matemática, necesitas de programación, A ver. etcétera. Y en filosofía tú no necesitas de muchas cosas que no sea filosofía, ¿sabes? A ver, pero ¿cómo esperas estudiar informática sin dar matemática? Te lo pregunto, No. ¿sabes? Es decir, Sí. literalmente la informática Sí, pasa de la es matemática. Por eso, que yo lo que te digo es que hay carreras que, por ejemplo, que necesitan más cosas que otras. Ok, pero es que interpreta esto. La informática se basa En la matemática. en ciertas cosas, ¿entiendes? No Sí. te van a dar una asignatura informática. Porque para entender la informática necesitas dar matemática Claro, sí, y sí. programación y todas Sí. esas cosas, ¿entiendes? Pero ¿por qué entonces filosofía no te va a hacen dar matemática? Y entonces en informática te hacen dar filosofía. ¿Para qué? No te lo voy a responder porque, bueno, tú sabes. Si nos van a meter hate. Sí, pero tú sabes. Tú entiendes Sí, yo entiendo el perfectamente mensaje. eso. Pero es como que, no sé, me da como que rabia, por así decirlo. Mira, yo ahora mismo estoy estudiando comunicación social, que es similar a periodismo, pero más amplio incluso que el periodismo. Y literalmente doy filosofía también. En tercer año estoy dando filosofía. En todas bueno, no sé si en todas, pero yo creo que en prácticamente todas Sí. las carreras se da filosofía. Por periodo. Yo estoy dando filosofía ahora mismo. Y lo di en primer año creo que fue. Es como que, ¿por qué Muy tanta necesario. filosofía? ¿Sabes? Muy necesario. A mí personalmente no me gusta la filosofía. A mí me gusta, pero me aburre a la vez. No sé si me explico. O sea, me A mí gusta. igual. No sé, es como que me gusta como- hacerlo, pero de vez en cuando. Sí, hay cosas que pueden parecer interesantes, pero es como que yo siento que en la filosofía a veces hay mucho disparate, Sí. porque es muy amplia. Entonces,
hay que leer y escuchar disparates. Sí. Y es como que se contradice todo. Sí. A mí me parece muy absurda. Porque la filosofía es muy general, lo que tú dices. Por ejemplo, porque no es exacta, no claro, es como la ciencia. no tiene una teoría, o sea, no tiene una teoría básica. Hay muchas teorías, porque son muchos filósofos, por así decirlo. ¿Sabes? No sé si me entiendes. Es como la ciencia es muy exacta, porque es esto y ya. La filosofía no tanto. La palabra sea teoría. Ciencia más bien. Son filosofías. Sí. Pero la Y lo que pasa es que no es exacta, porque no es una ciencia, ¿entiendes? Es como la astrología. ¿Entiendes? No es algo exacto, son cosas de la gente. Sí. Entonces... Claro, sí es verdad. También puede influir ahí las cosas personales, porque la filosofía, por ejemplo, un filósofo puede tener una vivencia distinta a otro filósofo. Y cada uno comenta sobre eso, ¿sabes? No sé si me hago entender. En la ciencia no pasa eso. En la ciencia, un científico... En la ciencia sí pasa. Pero menos, pero llegan más a una unión, ¿sabes? En la ciencia hay muchos debates entre todos los científicos, porque cada cual puede tener teorías diferentes, pero no es igual que en la filosofía, porque en la filosofía yo te puedo decir que esa pared detrás tuyo no es blanca, que yo la veo, que para mí ese color no es blanco, sino que se llama... Es ausencia de color. Exacto. Sí. Y que representa no sé qué, y todo el mundo, porque es como, todas las personas tenemos pensamientos diferentes, sí. Y la filosofía se basa en eso, ¿sabes? En pensamiento. Como en pensar demasiado, trabajen. Sí, sí. Y yo creo que... No sé. Pero es eso también, como es tan abstracto, ¿sabes? Pueden haber diferentes, no sé, diferentes puntos de vista, y es una carrera, o no es una carrera, es una asignatura que a mí por lo menos siempre me ha dado mucho trabajo. Es un disparate. A mí me ha dado mucho trabajo, sinceramente. Y con respecto... Es necesaria. Claro, yo siento que hay cosas que no son necesarias. Es que es súper innecesaria. Quien quiera ser filósofo, ok, que estudie la carrera, pero no es necesaria. Si tú quieres ser médico, ¿qué te importa la filosofía? ¿Por qué en medicina darías filosofía? Claro. Y son... no sé, ¿de qué te va a servir cuando te gradúes? Vas a operar a un paciente filosofando, ¿entiendes? Hablando, pensando, déjame sentarme un rato a fumarme algo antes de operar, de entrar al quirófano. No. Claro. O sea, esto también es... A ver, yo respeto a la gente Carrera de vagos. Sí, yo respeto a la gente que la estudie. Ojo, Pero y es una verdad. carrera de vagos. Sí. Pero aún así, o sea, que la estudien ellos está bien, pero en otras carreras, ¿por qué? Hay que darlo, ¿entiendes? Es que, ¿por qué dar filosofía? Claro, o sea, yo creo que no es algo tan necesario para algunas carreras. En otras sí es más necesario, pero en muchas no. Yo creo que no es necesaria para prácticamente ninguna carrera que no sea filosofía. Sí, es verdad. Pero en comunicación, por ejemplo, se entiende más en comunicación social que en medicina. Claro. Y que en ingeniería informática, ¿viste? Es por ejemplo, ¿viste? Que es como que sigue siendo absurdo, pero menos absurdo, ¿sabes? Claro, es verdad. Y son cosas con las que uno se topa cuando incursiona en la universidad, cuando uno entra. Yo, por ejemplo, cogí informática, la dejé como al mes, y de ahí entonces entré en comunicación social al tiempo. Y yo les puedo decir que la universidad es una etapa bonita, y tienen que... ¿Cómo les explico? Tienen que ir con la mentalidad de que eso no es el pre, por así decirlo. En la universidad nadie te cae atrás a ti. Nadie te pone presión. Literalmente tú tienes que hacer las cosas. Tienes que ser consciente de que porque ya tú eres mayor de edad, tú eres responsable. De que tienes que hacer las cosas. No es eso, que no es obligatorio. Claro. ¿Entiendes? Tú estás ahí porque quieres. Sí. Y tienes que hacerlo todo. Técnicamente, aquí la educación es obligatoria hasta noveno. Todo, sí. Bueno, sí, no, hasta noveno grado. Pero realmente es prácticamente hasta 12, sí. Porque en el pre los profesores te siguen cayendo detrás y todo eso. Sí, porque eres adolescente todavía. Claro, pero en la universidad ya realmente estás ahí por tu decisión. Y los profesores incluso, la forma de ellos de enseñar, la forma de actuar contigo es diferente. Te hablan como, de hombre a hombre, ¿sabes? Es como, no están hablando tanto con un muchacho. Y de hombre a hombre no, de adulto a adulto. De adulto a adulto, ajá, exacto. Y es como, esa es la forma de trato, incluso como que es menos rigor por una parte. Se bajó lo del micrófono. Espero que no se haya bajado todo el tiempo, pero bueno. Es menos rigor por una parte,
pero a la vez es como que tú mismo tienes que saber que tienes que hacer las cosas. Esa es la universidad, de eso se trata la universidad. Y bueno, esto creo que es una etapa bonita y para llegar ahí hay que saber bien qué quieres coger, porque si no va a ser un infierno. Literalmente lo que sí no puedes estar es en una carrera que tú no quieras. Eso no puedes hacerlo. Tú no puedes estar obligado en una carrera que tú no quieres, porque eso te va a pasar factura en muchos aspectos de tu vida. Vas a estar infeliz. Vas a tener el doble de estrés, porque ya si de por sí tú tienes estrés en la universidad haciendo algo que te gusta, imagínate tú cuando es algo que ni siquiera te gusta. Es como que ¿por qué lo hago? ¿Entiendes? Por presión social a lo mejor, porque los padres querían eso. Y no, tú tienes que elegir lo que de verdad tú piensas que te va a ser útil en un futuro y que de verdad te guste. Que vaya de la mano con tus intereses. Tú no puedes elegir algo simplemente por decir, bueno, voy a coger esto porque me da mucho dinero. Porque fulanito es, no sé, médico y le da mucho dinero. Si no te gusta la medicina, no vayas por ahí. Búscate otra cosa que te dé quizás esa ganancia, aunque... Porque, por ejemplo, hay carreras que son muy serias. Para la medicina tienes que gustarte. Un ejemplo que te pongo. Porque tú no puedes jugar con la vida de las personas. Entonces hay gente que coge carrera simplemente porque sé que con esto va a ganar dinero. Pero tú puedes ganar dinero con muchas cosas, con diferentes carreras. Coge la carrera que más se adecue a ti. No veo tan mal el coger una carrera porque te da dinero. Porque, a ver, yo veo mal coger una carrera porque te obligan. Sí. Porque tu papá y tu mamá son abogados y te dicen, tú tienes que estudiar derecho. Eso lo veo muy mal porque capaz a ti te encanta otra cosa. Pero cuando entra un tema, es decir, cuando estudias una carrera por obligación, porque te obligan, creo que ni siquiera el resultado, es decir, el dinero que ganes, no lo vas a disfrutar. A disfrutar, claro. Pero si coges una carrera porque te da dinero, lo vas a disfrutar más. Sí, el dinero. Pero aún así, pero si tú puedes estudiar algo que te dé dinero y te guste, creo que es paz perfecto, ¿sabes? Okay. No sé si me explico. A ver, si eso es lo ideal. Sí. Pero no es el caso de la mayoría de las personas. ¿Entiendes? Entonces, eso ahí tampoco se puede ser tan radical. Porque no puedes estar en una carrera donde seas, es decir, que no te guste en absoluto. Pero si lo haces por dinero, a ver, por ejemplo, yo puedo decir, sé que la ingeniería y la medicina me van a dar mucho dinero, Sí. pero yo no quiero tener que tratar con pacientes, entonces voy a optar por ingeniería. Ahí sí. Entonces, estoy optando por esa carrera igualmente por un tema de que gano bien. Sí, pero te gusta. Ok, pero ¿quién dice que porque optes por una carrera, porque ganas bien, la carrera directamente claro. no te gusta? Puede no ser tu pasión, puede ser que seas ingeniero y tu pasión sea cantar, pero no tiene nada que ver. Tú puedes trabajar en algo que no sea tu pasión. Yo lo que me refería era cuando tú estás en una carrera que no te gusta por dinero, ¿sabes? No sé si me explico. Okay. Es como que, pero por ejemplo, si te gusta un poquito, por ejemplo, yo sí entiendo, no sé, ingeniería y medicina. Te gusta más la medicina, pero prefieres ingeniería porque no tienes que tratar con pacientes. Con ingeniería. No. Pero cuando no te gusta nada, ¿sabes? No hablo de que te guste más la medicina. Te hablo de, yo no sé qué quiero estudiar, ¿ok? Ponte en esta situación. No sé qué quiero estudiar. Tengo opciones. Digo, voy a estudiar algo en lo que gane bien. Carreras que se pagan bien. No sé, ingeniería, arquitectura, medicina. Diseño. Ajá, ok. Digo, bueno, entre ingeniería y medicina. Ninguna de las dos son lo que me gusta porque yo directamente no sé ni siquiera lo que me gusta. Sí. Pero de forma inteligente digo, para estudiar algo, ahí estoy ronca, que no me gusta y que no voy a ganar bien, estudio algo que no lo odio, pero ok, ¿entiendes? Voy a ganar bien y voy a tener calidad de vida. Entonces, ahí está el punto, no lo odias. Entonces, digo, bueno, estas dos carreras se pagan bien, pero a mí no me gusta la medicina porque, no sé, no me gustan las agujas, no sé, la sangre, tratar con pacientes, todo esto, y entonces voy a optar por ingeniería. No es mi pasión, la medicina tampoco. Me encanta cantar en mi casa, karaoke. Entonces estoy trabajando en ingeniería y con el dinero que me gano me voy de karaoke con mis amigas.
¿ok? Sí. Con mi familia, no sé. ¿Entiendes? Sí, totalmente. Pero mientras no, o sea, es que tú no puedes, yo digo que tú no puedes estar en algo que no te guste del todo. No sé si me entiendes. Es como que, ok, no es tu pasión, pero por lo menos yo también me puse ronco de momento. No es tu pasión, pero, oye, ¿qué es esto? ¿Será el agua? No es tu pasión directamente, pero no te desagrada del todo. Pero hay gente que sí tienen cosas que dicen, yo odiaría estar aquí. No sé si me entiendes, entonces como que... Pero no entiendo por qué estudiarías una carrera que odias. Por dinero a lo mejor. No, no lo creo. Yo creo que no, tampoco. O sea, yo por lo menos no lo haría y le aconsejo a la gente que no lo haga. No, es que, a ver, no entiendo en qué situación estudiarías algo que odias, a no ser que sea por presión de Sí. parte de tus padres, de alguien, ¿no? Pero teniendo libre elección, no creo que absolutamente nadie estudie algo que odie por dinero. Porque a lo mejor... Porque yo puedo odiar cualquier, no sé, carreras que sea pedagogía. Sí, Y aunque en un caso hipotético de que fuera en una carrera súper bien pagada y que, es decir, que me fuera a ir bien, no la estudiaría, pudiendo estudiar otras carreras que se pagan igual de bien. A ver, no es que se pague bien, pero es un caso sí, hipotético. un ejemplo. Ajá. Que se paguen igual de bien, ¿entiendes? Sí. Puedo optar por otra carrera, a no ser que me obliguen, que mi mamá y mi papá sean maestros y me digan, tienes que estudiar y hacerte maestro, ¿sabes? Yo sí he visto el caso de personas que no les gusta nada y literalmente, o sea, que no les gusta literalmente nada, ninguna. Y dicen, por lo menos voy a coger esta porque es la que más dinero me da. Eso en Cuba pasa con la medicina, Es lo que, exacto. sí. Y yo eso lo veo un poco, yo lo veo mal, sinceramente. Porque, por ejemplo, la medicina es una carrera demasiado peligrosa. Tú estás tratando con vida de las personas. No sé. Pero porque no te gusta no significa que lo vas a hacer mal, Ah, eso es otra verdad. ¿entiendes? No sé, puede no gustarte la carrera. Es decir, yo odio ver gente sufriendo, Sí. gente enferma, todo esto, pero no significa que a la hora de Operar. operar vas a hacer disparates, ¿entiendes? No, no necesariamente. Estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Pero yo sí he Que no te visto... guste no significa que vayas a ser mal médico. Sí. Pero para la felicidad propia, no sé. Yo siento que... Ok, pero ya eso es otra cosa, Sí. porque lo que me dijiste era por el lado de estudiarlo, aunque no te guste, y hacerlo mal. Sí. Por ganar dinero. Ay, no entiendo que tiene este cable. Está demasiado largo. Sí. Y hay que también hablar sobre el tema de escoger carrera, el tema futuro, que también la gente tiene que ser un poco realista, ¿sabes? Como que la gente tiene que pensar que lo que vayan a coger no solo se vaya de la mano, coño, con sus intereses, sino que sea algo que sea rentable para esa persona en un futuro, para que pueda, no sé, por lo menos complacer sus necesidades básicas, satisfacer sus necesidades básicas, como que también tener una rentabilidad. No sé si me hago entender. Es como que la gente debe tener y hacerlo como un balance, ¿sabes? Como un equilibrio. Digo yo que tiene que haber un equilibrio ahí entre lo que te gusta, tus intereses, pero a la vez que sea rentable. O por lo menos que sea rentable a futuro. Al principio quizá no sea tan rentable, pero a futuro puede ser rentable. No sé, como que pueda dar por lo menos satisfacer las necesidades básicas de todo ser humano. Y la gente tiene que ser inteligente con respecto a eso. Sobre eso hay mucha, no tanto mito, pero hay mucha, no sé, sobre eso hay muchas opiniones encontradas, pero yo creo que la gente sí debería buscar algo que le sea rentable. De hambre no se puede morir nadie, ¿sabes? Sí. Pensar en eso, tenerlo presente. Por lo menos, ok, ¿esto me va a hacer rentable? Sí. ¿Esto se adecua con mis intereses? Sí. Por Vamos ejemplo, para allá. Con muchas cosas pasa. Por ejemplo, a ver, te pongo un ejemplo. Yo ahora mismo estoy haciendo videos para YouTube. Bueno, no es una carrera, es un ejemplo pésimo. Pero bueno, no sé, es que hay tantas carreras que no te complacen lo suficiente. A ver, pero te digo un ejemplo X. X. Como, ay Dios mío. Un ejemplo, que me pongas un ejemplo de lo que me estás diciendo. A Para ver. yo entender. Déjame ver si te puedo, no sé si te puedo poner ejemplo de lo más fácil posible, por así decirlo.
Yo creo que, mira, hay personas que cogen algo, no es que cojan algo, pero un ejemplo, tú tienes que tener en cuenta que lo que tú vas a coger sea rentable. Vamos a hablar ya claro, ¿sabes? Sin intentar dibujarlo. Que te dé dinero para complacer tus necesidades, porque hay carreras que no te dan eso. Un ejemplo, pedagogía. La pedagogía de por sí sola no te da dinero suficiente para satisfacer tus necesidades mínimas. Entonces, si tú coges una carrera que a lo mejor... Ponlo. No lo poníamos porque a lo mejor se escucha el ruido aquí. Si tú coges una carrera que no satisface tus necesidades mínimas, que tú sabes que no lo va a hacer, que no lo va a hacer porque no lo va a hacer, es como que irte a lo mejor por otra rama que te guste la misma cantidad que pedagogía o un poquito menos incluso, pero sepas que te va a satisfacer tus necesidades. Porque todos tenemos necesidades, ¿sabes? No sé si me explico. No sé si me entendiste con este ejemplo. Por ejemplo, ¿a ti te gusta la pedagogía? Perfecto. Pero sabes que la pedagogía no te va a satisfacer tus necesidades. No hablo de necesidades emocionales ni de necesidades del ser humano como tal, sino de necesidades monetarias, por así decirlo. Pero entonces tú tienes que te gusta un poquito menos, te gusta un poquitico menos la psicología, pero sabes que la psicología te va a dar más entrada económica, te va a hacer más rentable. Entonces, por ese caso, yo creo que la gente debería incluso ser inteligente y decir, bueno, me gusta menos la psicología, pero sé que me va a ser más rentable para el futuro. Cojo psicología. A eso me refería. No sé si fue un buen ejemplo, pero a eso me refería. Porque hay cosas... Pero, ¿y si le gusta mucho la pedagogía? Y si le gusta mucho, 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 que es su única pasión, A ver, ok, si está le bien. gusta la pedagogía, si es la carrera que le gusta. Pero, a ver, estamos entrando en lo mismo. A lo mejor le gusta la pedagogía, pero también le gusta la psicología, porque en base la psicología y la pedagogía tienen mucho que ver. Es una rama de la pedagogía, es la psicología. Es tratar con personas y enseñar a personas, ¿entiendes? Ajá. Entonces, si te gusta la pedagogía mucho, 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 pero la psicología también te gusta y tú sabes que es más rentable, que es una carrera con más proyección, yo digo que las personas deberían también poder pensar en que eso, en lo más rentable, irse por ahí. No es mi caso personal, te voy a ser sincero, no es mi caso, porque yo soy una persona, tú lo sabes, súper emocional y de pasión, pero la gente debería hacerlo, en mi opinión, como que también ser inteligente en el sentido de decir, bueno, tengo una balanza, me voy por el lado que más me beneficie. No sé si el ejemplo fue ideal, pero creo que se pudo entender. Creo que la gente lo va a poder entender. Sí, supongo. Sí, sabes, como que... No sé si el ejemplo está bueno. Dime qué tú opinas sobre eso. Sobre eso de la rentabilidad. Es que no sé qué decir. No sé, es tan extraño. Es extraño en el sentido de que... A ver, es difícil siempre no seguir, por así decirlo. Te lo digo personalmente, yo no lo haría. Yo no dejaría algo que me apasione mucho por algo que quizás me vaya a dar más dinero. Pero la gente debería ser inteligente en ese sentido. ¿Te gusta mucho la pedagogía? Perfecto. ¿Te gusta un poquitico menos la psicología? Cojo psicología. Eso es a lo que me refiero. Porque sabes que va a ser más rentable a futuro. Ok, puede ser más rentable. Pero me gusta la pedagogía y no me voy a morir de hambre por ser maestra. No. ¿Por qué no puedo optar por pedagogía? No digo que no lo hagas, pero que a veces las personas pudieran pensar de forma de cogerlo rentable. ¿Sabes? Como sería perfecto. Yo no lo haría. Pero fíjate que estábamos hablando anteriormente de no coger una carrera por dinero. Si no te gusta. ¿Sabes? Digo yo. Creo que es Ok, diferente. Porque no es diferente. Yo creo que es lo mismo. Y es una contradicción. yo digo que no es lo mismo porque esta te gusta un poquito, ¿sabes? Ok, te lo dije ahorita, quitando odiar carreras. Sí. Yo no creo que nadie coja una carrera odiándola Yo lo hice un poco con informática. y No la es que, dejaste al mes. no es que no lo odiaba, la Me dejé. refiero a estudiar una carrera y terminarla para dedicarte A eso. a esa, es decir, a lo que estudiaste, Sí. ¿ok? Y quitando el lado odiar, ¿no? Ujú. Carreras normales, ¿entiendes? Que no las odias, pero hay una que te gusta y una que no odias, pero la que no odias te da más dinero, ¿no? Sí. ¿Por qué optar por la que no odias pudiendo optar por la que te gusta, aunque, es decir, por la que te gusta y no te vas a morir de hambre por estudiar? No, claro. Pero yo le doy ese consejo a la gente porque es algo, por ejemplo, que yo no haría. Pero
pero te estás contradiciendo a lo que dijiste anteriormente. No, porque yo en lo que dije anteriormente me refería a literalmente estar en una carrera que no te guste. ¿Sabes? Que no te guste nada. Porque, por ejemplo, en el ejemplo que te puse, la psicología le gusta. Lo que le gusta menos que la pedagogía. Pero ok, pero si con la pedagogía no me voy a morir de hambre, voy a cubrir mis necesidades básicas y voy a poder vivir normal, como una persona normal. Uh-huh. Y bueno, con la psicología digamos que voy a vivir con una calidad mayor, pero en base a lo que dijimos ahorita, en algo que no te gusta tanto, tal vez vas a ser un poco más infeliz. Tal vez esa persona sería más feliz siendo maestra que siendo psicóloga. Sí. Aunque gane más con la psicología. ¿Por qué no optar por la pedagogía si es lo que le gusta y no va a morirse de hambre? En ese caso sí. Que cumpla sus necesidades básicas. Aquí la pedagogía no las cumple. Por lo menos aquí en este país. Ninguna carrera la cumple. Pero hay una que las cumple más que otra. Dime una. Ejemplo, la psicología, con todo respeto. Porque los psicólogos tienen terapias y cosas así. Y cobran por fuera. Claro, exacto. Haciendo cosas ilegales. Una carrera que legalmente te dé para vivir. Dime una. No, es verdad. Casi ninguna. Porque si me puedes decir, sí, director de cárnico. Sí, pero ilegalmente. Vende carne por fuera. Claro. Legalmente, ninguna. Ninguna, ¿verdad? Pero la pedagogía de todas es la que menos te da. Posiblemente. No sé, eso sí no sé decirte. Yo te decía por eso, ¿entiendes? Porque es que una carrera que no cumple tus necesidades básicas como ser humano. Y es como que yo le estoy dando un consejo a la gente incluso en contra de, no sé, como que sean más inteligentes en ese aspecto. Que yo no lo soy, por así decirlo, ¿entiendes? Yo no haría eso porque yo sí soy muy de pasión. Yo tengo que estar en algo que me apasione. Bueno, que mira, lo que hago es por pura pasión. Yo no gano un peso por esto, ¿entiendes? Pero es como que sí deberían ser un poco más inteligentes en ese aspecto. Pero ya te digo que sean carreras que las dos les gusten y que sean como que hermanas, por así decirlo. La psicología es hermana de la pedagogía. Porque esto sobre tratar con personas. No. Son muy parecidas, yo creo. No. Es lo mismo, lo que la psicología es mucho más complicada porque es el cerebro humano, ¿sabes? La pedagogía tiene que estudiar psicología. Sí. Pero no tan profundo. Tal vez un poco sí, pero en las dos tratas con personas. Sí. Pero es como decir que la pedagogía y la medicina se parecen porque en las dos tratas con personas, ¿entiendes? No. Pero tratas con personas diferentes. Enseñas a las personas, en otro lo escuchas, aconsejas, intentas ayudarlos a solucionar sus problemas, digamos. Pero en la medicina, por ejemplo, tú no tratas con personas de la misma forma que ni en la pedagogía ni que en la psicología. Tú literalmente tratas a personas, por así decirlo. Claro. Y en las otras tú tratas con las personas. O sea, tú, no sé, les enseñas algo, los ayudas en algo. Que la medicina no digo que no son casos, pero es como más... La medicina es una relación más bien de cliente-servicio. La pedagogía y la psicología no tanto. Es como, yo digo que es más... No sé, pero va por otra rama. Creo que se puede seleccionar por otra rama. Es que una es una ciencia y la otra no. ¿Entiendes? Sí pueden parecerse, pero no creo que estén. Es decir, no creo que una persona que su pasión sea la psicología diga, bueno, no me llegó psicología como carrera, entonces voy a estudiar pedagogía. Pues yo digo que eso tiene que ver. Similares. Sobre todo con los niños. Con trabajar con infantes. Creo que es muy similar, porque tienes que trabajar con psicología. ¿Sabes? Tú tienes que ver cómo tratar a las personas, cómo tratar al niño. Hay muchos maestros que pecan de ser maestros nada más. Y no son, por ejemplo, seres humanos, por así decirlo. No sé si me entiendes. Yo creo que la psicología es importante incluso para la pedagogía. A ver, todos los maestros tienen que estudiar psicología en la carrera. Sí, es importante, pero no siento que estén... ¿Tan vinculadas? Exacto. Para mí un poco sí. Pueden estar un poco relacionadas, pero no creo que... Es lo que te digo, no creo que el que quiere ser psicólogo, si no puede ser psicólogo, diga, bueno, pues voy a ser maestro. Tal vez pasa, pero... Es la más parecida. No sé, yo no creo. Es una de las más parecidas a la psicología.
Porque la psicología es muy complicada, pero la pedagogía creo que se parece un poquito. No es que se parezca tanto, no es que sean, por así decirlo, Pero mellizas, es que, a ver, por pero es una ejemplo, rama. el psicólogo trata con una persona, dos, Sí, como, es decir, qué sé yo, una terapia de pareja. o de uno en uno. Claro. El maestro tiene que tratar con 30. Y un psicólogo puede, por ejemplo, no tolerar tanto a las personas. Sí, sí, totalmente. Por El ejemplo, psicólogo que está medio... el psicólogo, si un niño va con el psicólogo y se pone muy malcriado, el psicólogo puede salir y decirle Sí. a ver, lo lógico es sí escucharlo y tal, pero el psicólogo tiene la opción de terminar La cita. la cita Mm. y decirle no lo voy a atender. El maestro no. De hecho, hay una película, vamos a hacer un disclaimer pequeño, muy buena que se llama God Will Hunting, que es la de Matt Damon. Tú y yo la hemos visto una pila de veces, que él es psicólogo, que es Robin Williams, el personaje que interpreta a Robin Williams, que ganó Oscar ese año a Mejor Actor de Reparto, ajá. Y entonces como que hay una escena en la que el personaje de Matt Damon, que se llama Will, va allí a donde está él y se pone violento, o sea, se ponen violentos los dos. Y él le dice, no vengas hoy, mañana te atiendo. Es como que tú puedes cancelar una cita en caso de que tu paciente no se esté comportando de la manera adecuada. En la escuela no puedes hacer eso. Exacto. Por ahí sí. Eso yo siento que tal vez se pueden parecer, pero no creo que las personas, es decir, el tipo de persona que se inclina hacia cada carrera se parezcan. Las carreras pueden tener tal vez algo de similitud, pero el tipo de persona que se inclina A la carrera. a la psicología y el tipo de persona que se inclina a la pedagogía no creo que sean iguales, Igual ni no. siquiera parecidos. Yo ahí sí creo que sí, fíjate. Aquí tenemos una opinión, para mí un poquitico sí, un poquitico, ¿sabes? Ok, sí, un poquitico, pero Es porque el que quiere coger psicología, ¿qué más puede coger que pueda parecerse a la psicología? ¿Sabes? Lo otro, ingeniería, pediatría, medicina. Bueno, pediatría también. Porque es con niños. criminología, Sí. carreras De hecho, así. hay También varios piensa aspectos. que en la psicología, yo creo que la mayoría de las personas que les gusta la psicología, a veces hay muchos tipos de psicología, ¿ok? Depende hacia qué rama de la psicología, Te vayas a ir. claro, pero está la psicología clínica Por eso te digo, hay varias carreras, muchas carreras como pediatra. que tienen la psicología dentro. Por ejemplo, en medicina creo que se tiene que estudiar psicología. Un poquito, creo. Por ejemplo, para eso mismo de pediatría, ¿sabes? Para la especialidad, por así decirlo. Por ejemplo, para criminalística, tienes que estudiar psicología. No, para criminología sí. Ajá, para eso. Tienes que estudiar criminología, criminalística. Tienes que estudiar psicología. Por ejemplo, la gente que interroga no sé, a los... Ok, a ver, no sé si para la criminalística se estudia psicología, pero no está tan... Están vinculados. No, porque el criminalista es el que se encarga de analizar la escena del crimen. Ujú. Fue lo que yo Ah, tengo sí, sí. entendido. Entonces la criminología Y es... el criminólogo es el que se encarga de analizar al criminal. Ya, es que lo tengo confundido los términos. O sea, ese por ejemplo es el que... Un ejemplo, tú eres una criminal y yo vengo aquí y te interrogo y eso, ¿no? Sí, o por ejemplo, estudio tu perfil, Ya. o analizo cosas más, cosas no palpables, digamos, por ejemplo, cosas de la misma escena del crimen que pueden llevarme hacia encontrar Al criminal, claro. ¿ok? Por ejemplo, no sé, esto que dejó en tal pared puede significar tal cosa y cosas así. Y el criminalista es el que directamente analiza la escena del crimen, el que entra y dice, abrió la puerta de tal forma, Sí. entró... Que recoge las muestras. Exacto. Ya entendí. O sea, yo tenía esos dos términos confundidos. Para mí el criminalista era el que hacía las entrevistas y el otro era el otro. No, Lo tenía confundido. criminólogo, como Ya. psicólogo, criminólogo. Ya, es verdad. Claro. La palabra misma te lo dice, qué inteligente. Y por ejemplo, hay muchas películas que te muestran esto. Ejemplo, Seven, no sé, True Detective, la de Matthew McConaughey, que hay varias escenas. O sea, como que te van dejando Esa- pistas. La serie, ¿no?
Sí, la serie. Sí. Que te van dejando pistas y ellos tienen que ir analizando por qué me habrá dejado, no sé, esta marca aquí, ¿sabes? Y es verdad, es bonito. Creo que es una carrera muy bonita. Yo también. A mí me gusta A mí me bastante. gusta mucho. Chócala. Eh, yo antes leía muchos libros de eso porque es algo que me gusta mucho. De hecho, lo que es en libros como novelas, Mm. a mí lo que más me gusta leer es suspenso. El retrato de Dorian Gray va de eso más o menos, ¿eh? mm, Me acuerdo que tú me leíste, o sea, tú me Maybe contaste un poco sobre eso. un poco, pero no tan así, sino cosas tipo Agatha Christie, cosas más literalmente que traten como de crímenes. Y así, me gustan mucho libros que tengan plot twists. Sí. No, y las películas con plot twist también son espectaculares. No, pero me gustan más Los libros, sí. porque, Son más desarrollados. claro, Sí. el libro te puede llevar totalmente por un lado y no darte el más mínimo indicador de nada porque tú estás leyendo, ¿entiendes? Es tu imaginación, no es lo que Sí. estás viendo. En Totalmente. una película creo que es más difícil hacerlo. Sí. Entonces, el libro te lleva por un lado y de momento, a mitad del libro, te lo cambia todo totalmente y lo entiendes todo lo anterior. Pero es como de una forma mucho más detallada y que yo siento que te puede impactar más. Por ejemplo, a mí nunca una película me ha impactado, es decir, un plot twist de una película me ha impactado tanto como algunos plot twists que yo he leído en libros. No sé. Es que Por eso que ejemplo, me dijiste es muy... Fíjate que yo te estaba mirando con una cara de admiración, no sé. Porque eso que me dijiste de que es verdad que el libro te lo deja todo a tu imaginación. En la película te pueden mostrar cosas, no tanto directamente, sino de forma indirecta, que tú digas, ok, ya entiendo por qué esto es así, ¿sabes? Y te lo esperas un poquitico y más. es que Sí. de hecho yo creo que a ver, yo no sé de eso, pero me imagino que en las películas tengan necesidad de hacerlo, Sí. porque a la hora de tú hacer el plot twist, necesitas que las personas que están viendo la película tengan cosas anteriores para interpretar. En el libro tú puedes omitirlo absolutamente todo y de momento cambiar totalmente la trama y explicarte otras cosas. Por ejemplo, me acuerdo de un libro que yo leí porque lo vi en un TikTok que estaban hablando como que tenía un super plot twist. No me acuerdo el nombre, pero bueno, era en inglés. Era, bueno, no recuerdo. El tema es que ese es el mayor plot twist que yo he leído en mi vida. Y Después hay que buscarlo para recomendárselo a la gente. sí, y uno de los más grandes, pero es como el que más me dejó así de que, como que cuando leí eso, Sí. es como, a ver, ¿sabes que en los libros a veces como que el plot twist te lo van explicando poco a poco, ¿sabes? Nada que ver, es como que en una frase dio el plot twist y entonces como que ahí fue que como que lo entiendes todo, ¿no? Y bueno, yo me acuerdo que de momento yo me quedé así como en blanco y tuve que dejar de leer, no sé, 1 o 2 horas y me quedé fácilmente como 30 minutos así sentada en la cama, como mirando a la pared, ¿sabes? Que ahí mismo yo me senté y me puse a mirar a la pared como analizando la situación. Sí. Y al rato fue que volví a empezar a leer. ¿Te están llamando? Pausa un momentico. Continuamos. Sí, después voy a buscar a ver si ¿te acuerdas? si encuentro Sí. el nombre. Sí, para recomendárselo a la gente porque creo que Sí. incluso para que metan el hábito de lectura en su agenda. Y también eso pasa en muchas películas. Te voy a poner un ejemplo y tú lo vas a reconocer. Se nos fue el tema totalmente. Sí, eso te iba a decir. De momento cambió para criminal. Pero es que creo que esto es lo bonito de los podcasts, ¿sabes? Que no tienes como que un margen ni nada. Puedes irte un poquitico del tema. Esto pasa mucho en las películas. Por ejemplo, en Érase una vez en Hollywood. El lanzallamas con el que DiCaprio quema a los fucking hippies. Te lo presentan antes, muchas veces. Te presentan el lanzallamas, como que te van a decir, ojo con el lanzallamas, que con ese lanzallamas va a pasar algo. Y literalmente cuando se meten los hippies en la casa, que pasa todo eso, él los quema con eso. Él va y los quema con el lanzallamas. Sí.
Eso pasa mucho en el cine. Por ejemplo, en los libros, en la literatura, no te tienen que poner, hay una sayama sobre la mesa. Exacto. O sea, es la diferencia. A ver, realmente siempre para hacer un plot twist tal vez tienes que dejar alguna pista, Sí, suelta. pero No tan evidente. no, y que muchas veces no tienes que dejar absolutamente ninguna. Y los libros que son como de suspenso y esas cosas, tienen algo que es que normalmente, ok, está un culpable y te imaginas, es decir, te ponen mucha información para que tú puedas imaginarte demasiadas cosas y te pasas todo el libro, mientras lo lees, estás todo el tiempo intrigado y queriendo como saber más y creyendo que sabes sabes, como que ya sabes. Es Sí. decir, siempre, por muchos libros que leas de este tipo, siempre vas a creer que te las sabes todas, ¿sabes? Como que dices, es decir, tú intentas ser más inteligente que el autor, digamos, y como llegar a esa respuesta, ¿no? Y cuando, es decir, y al final siempre terminas sintiéndote estúpido. Sí. Cuando llega el plot twist, es como que tienes ese momento de decir, era hasta obvio, pero no me estaba dando cuenta. O lo contrario, que es como, es decir, de qué forma pasa esto, o cosas muy impactantes. En ese libro era, es que yo ahorita lo voy a buscar, a ver si lo encuentro. Y vamos a ponerlo en tema edición, ponemos el nombre del libro, si lo ¿sabes? encuentro, ¿sabes? Sí. Pero Y lo voy a leer también y les recomendamos a la gente que lo lean porque se ve interesante. es en inglés. So, Bueno, igual, pero a aprenden inglés. No, a veces hay algún libro traducido, pero Sí. creo que no, porque no es un libro tan famoso. Pero es bueno para que practiquen un poquito el inglés también, ¿sabes? Como que es interesante. Sí. Y eso es interesante, el tema plot twist, y nos hemos ido un poquito, porque creo que hay veces que tú te sientes estúpido. El arte también se basa en eso, en sentirte estúpido. Por ejemplo, en Fight Club, cuando llega el final, que tú ves que todo estaba en la imaginación del personaje, tú te sientes un poco estúpido. Tú podías tener como que sospechas, pero te las mataba el mismo David Fincher, te las mataba. ¿Sabes? Él te las mataba. Si podía haber un poco de sospechas, te las mataba. Claro. Y ya, eso pasa mucho y eso es bonito que te pase también, porque es como que valió la pena. Si una obra, ya sea literaria o cinematográfica, lo que sea, te genera eso, es una buena obra. ¿Sabes? Porque es como que Sí, te dejó pensando en eso. Y bueno, fue bonito este desvío porque creo que es una de las carreras más interesantes para estudiar. Obviamente, por ejemplo, se ponen muchos documentales en la televisión, muchas series como Mentes Criminales, que te muestran un poco de qué va eso. Entonces cojan eso, deberían coger eso. Psicología también. Hemos hablado bastante sobre dos carreras, sobre psicología y sobre Sí, a mí me sobre esa gusta carrera. mucho. Por ejemplo, a la hora de, no sé, a la hora de elegir una carrera, para ti, ¿cuál debe ser el aspecto fundamental por el que la gente deba guiarse para elegir esa carrera? O sea, como que, ok, está bien todo lo rentabilidad, como yo expliqué, no sé, pero algo que, para ti, ¿qué es lo más importante? Quiero escuchar tu opinión sobre eso. ¿Qué es lo más importante? No sé qué responderte. Porque yo siento que es como un conjunto de factores, ¿entiendes? No te puedo decir, con una carrera por pasión. Claro. Ok, entiendo que te gusta la historia del arte, pero no vas a ganar ni un peso por Claro. eso. Yo, ¿cuál es la palabra perfecta para Susana. describir esto, yo creo? Equilibrio. Ok, pero no es un factor como tal. Pero el equilibrio... Sería como decir, ok, el equilibrio de todas las cosas. Porque Sí. es lo que te digo. Me parece, a mí personalmente, me parece un poco bruto coger una carrera únicamente por pasión. Sí, totalmente. Tienes que tener una proyección, ¿entiendes? Claro. Tienes que decir, a ver, sí me gusta mucho esto, pero no voy a ganar ni un peso. Entonces, no vas a vivir de amor al arte. Literalmente. Sí. ¿Entiendes? Es como... Por ejemplo, porque puede ser algo que quizás no te dé un peso, pero tenga una proyección a futuro, ¿sabes? O que, por ejemplo, o que tú digas, un ejemplo, voy a hacer... En carreras no creo. En carreras, es verdad, en carreras no. Pero un ejemplo, voy a ser historiador del arte, pero a la vez voy a trabajar, no sé, vendiendo cosas para poder seguir haciendo con mi pasión. Eso yo lo veo. Por ejemplo, hay gente que literalmente hacen dinero para después irse por la pasión. ¿Y por qué no hacerlo al revés? Claro. Es decir, ¿para qué vas a estudiar historia del arte? Para vender cosas. Si puedes estudiar economía
y vender tener cosas. tener una empresa o hacer un negocio, y es decir, estudiar algo que te ayude a hacer ese negocio para después dedicarte a la historia del arte. Eso pasa mucho. Pero al revés, a mí me parece, a mí personalmente me Sí, parece a mí un poco también. estúpido. Es estúpido. Pero es que la gente cuando es joven, por así decirlo, es como que, tú Es sabes, más es más emocional. Sí. Y por eso creo que lo que se puede hacer. Pero yo sí he visto mucho y creo que es muy inteligente. Un ejemplo que te pongo. Mi sueño es hacer cine, por así decirlo. Pero me gusta YouTube también. Mi sueño es, por ejemplo, poder hacer YouTube y ganar un día una remuneración económica que me diga, con esto que yo gano en YouTube puedo hacer cine. Claro. ¿Sabes? Como que sacrificando un poco quizás el presente para el futuro. Creo que eso es algo que no sé que la gente... Pero ahí no estás hablando de carrera. No, en carreras no, pero un ejemplo personal, ¿sabes? Que te no puse. me parece... Un buen ejemplo. No, porque en las carreras es totalmente diferente. En una carrera o haces dinero o no. Ok, puedes ser... Me he dado cuenta de que yo digo mucho ok, pero puedes ser el historiador del arte 3000, el más famoso del mundo, pero eso es una persona entre un Claro. millón. No es el promedio, por así decirlo. Claro, tú cuando vas a optar por una carrera, normalmente sabes, con esto normalmente se gana bien, con esto normalmente se gana mal. Que puedas saber que tú, siendo de la media, puedas ganar bien. Ajá. Porque tal vez eres súper bueno en lo que estudiaste, pero tal vez no. Y tienes que pensar, a ver, esto me va a sostener en promedio, es decir, Siendo promedio. me puede sostener o esto no. Claro. Que no tengas que ser, por así decirlo, el mejor. Sí. Para que te dé un sustento, no sé, un sustento mínimo. Es que hay carreras que yo opino que literalmente la gente las estudia por amor al arte. Sí. ¿Entiendes? Historia del arte. Literal. Filosofía. Sí. Soy muy hater De los filósofos. de la filosofía. Pero es que... A mí me gusta, por ejemplo, leerlo, pero no me gustaría dedicarme a eso. Claro, exacto. O sea, sabes que vas a dormir debajo de un puente. ¿Sabes que vas a ser profesor? Sí. ¿Entiendes? Es como... Es una pedagogía como que Es decir, a un tema. ¿Para qué vas a estudiar filosofía? Sabes que vas a ser profesor de cultura política en una secundaria. Sí. ¿Entiendes? Directamente estudia pedagogía. Aunque bueno, el filósofo tiene una cantidad de trabajo, como en todas las universidades, en muchas carreras se da eso. Tienen bastante demanda esa carrera. No sé. Yo creo que sí tiene... A ver, te lo digo en modo burla, lo que no... ¿Sabes? Como que... Como se dan muchas carreras... Todos son profesores. Pero lo que te digo... Bueno, no todos. Hay algunos No, que de diferentes carreras. no son profesores Sí. de nada y simplemente la estudian y ponen el título en una pared o en una gaveta y ya. Y se dedican a traficar droga. No sé si droga se podrá decir, pero bueno, ok. Eso no es eso. Sonó esto. Bueno, Le pones un pítico. si me pongo un pitico. A ver, yo creo que es lo que tú dices, como hay varios aspectos, pero es verdad, hay muchos aspectos que... No hay que dedicarse. No tienes que dedicarte a tu pasión. Claro. ¿Entiendes? Es como que... Puedes hacer tu pasión sin dedicarte completamente a ello. Es que es como que desde chiquito, las personas, desde chiquitos, las personas piensan que se tienen que dedicar a su pasión, ¿entiendes? Que a mí me gusta bailar y tengo que ser bailarina. Claro. Baila en tu casa. Claro, Pero baila contigo. Pero si sabes que bailando no vas a hacer dinero, o es decir, no te vas a poder sostener, estudia y dedícate a algo que te vaya a... que te sirva de sustento, ¿entiendes? Incluso Porque después puedes tomar clases de baile en un futuro. No sé. vete a bailar Claro. los fines, pero estudia algo que te sirva de sustento. Porque, a ver, es que las personas no son adolescentes eternamente, ¿entiendes? Puedes estudiar, es decir, puedes dedicarte a bailar y ya, aunque no ganas un peso, no haces nada y bailas. Es lo único que tienes. Pero si tú quieres tener hijos, te quieres casar, piensas en tener un futuro, busca un sustento. Claro. ¿Quién sabe? Capaz cuando tengas 30 años ya tienes una vida hecha
Es decir, o tienes una vida bastante estable, puedes dedicarte a empezar a bailar. Tienes más tiempo. Exacto. Tienes más libertad. Eres más libre Sí. económicamente, todo eso. Pero, ¿de qué te sirve bailar si no tienes casa? No tienes absolutamente nada. Es decir, lo único que tienes es tu baile. Sí. Es decir, se entiende que puede ser tu pasión, pero a veces hay que ser un poco más inteligente y darte cuenta que no te tienes que dedicar a tu pasión. Es decir, es tu pasión. Claro. No tienes que compartirla con los demás, por así decirlo. Ya, no, y que no es tal vez no tiene que ser tu trabajo. Exacto. Es diferenciar el trabajo con... Te voy a poner un ejemplo bastante bonito. Creo que la gente lo va a entender. Johnny Depp, el actor, en 1990 le hacen una entrevista después de hacer Eduardo Manos Tijeras. Porque Johnny empezó siendo... Lo que quería era tener una banda de rock. Y cantaba tipo en garajes. Vivía literalmente con 4 amigos, durmiendo en sillones, durmiendo por la calle. Y tenía muy poco dinero. Entonces le llegó la posibilidad de hacer un casting para una película. Él nunca había pensado en ser actor. Hizo el casting. Le dijeron, perfecto. Dice Johnny que él hizo ese casting por dinero. Porque él no tenía dinero para vivir. Y que entonces él tuvo que escoger entre música o ser actor. Si ser actor se le daba bien y tenía muchos papeles y mucho trabajo, él eligió ser actor. Y Claro. el entrevistador le pregunta, Johnny, tú no piensas hacer música. Y Johnny le responde, yo hago música en el garaje de mi casa. Claro. ¿Entiendes? Yo hago música en el baño, mientras canto, hago música en el garaje de mi casa y voy a seguir haciendo música para siempre. Otra cosa es que yo gane dinero para hacer música, me dedique a esto o literalmente sea mi fuente de ingresos. Pero yo voy a seguir haciendo música, es lo que él explica. Y creo que ese es el ejemplo perfecto. Porque a veces, por ejemplo, con su misma pasión de ser actor, él pudo formar una banda de música, literalmente, que es Los Vampiros de Hollywood. ¿Sabes? O sea, es como que es todo el mejor ejemplo posible de todo lo que hemos hablado. De lo de hacer algo que te dé dinero para después seguir tu pasión, por así decirlo. Claro, es que está muy bien eso de la típica ilusión Sí. de mi pasión es esta, me voy a dedicar a esto, voy a vivir de esto y voy a ser la mejor en esto. Y, ok, está bien, pero tienes que pensar que no eres, es decir, no eres, a ver, ok, somos individuos, pero no eres nada más tú. El que lo está intentando. No, que no eres tú para toda la vida. Claro. Que a no ser que quieras ser una solterona y criar Sí, gatos sí. y no hacer más nada. Piensa en que, a ver, vas a crecer. Eres una persona adulta. Vas a querer una familia. A ver, necesitas dinero, necesitas una casa, necesitas tener una estabilidad. ¿Entiendes? Cuando tú estás en la universidad, ya eres una persona adulta, entonces tienes que... No se puede pensar siempre como un adolescente en, bueno, me voy a dedicar a bailar, Sí. forever. No, ¿entiendes? Hay que ser inteligente. Piensa, quieres bailar, pero piensa que haz un negocio. Sí, voy a hacer un negocio de baile, una academia. Haz un negocio que realmente te vaya a dar dinero. Y después, si quieres, monta la academia. Exacto. Y creo que es un plan muy inteligente, porque el ejemplo de ese de Johnny es un plan inteligente. Ganar dinero por el cine para después hacer una banda. Claro. ¿Sabes? Es inteligencia pura, yo creo. Creo que hay que saber ser inteligente también y lograr ese balance en todo. Y para elegir lo que vayas a elegir en la vida, tener ese balance. Creo que el ejemplo que tú pusiste es perfecto. Que las personas no somos adolescentes eternamente y tenemos a veces que poner los pies en la tierra. Hoy en día eso pasa mucho. Yo creo que antes las personas, como de la generación de nuestros padres, no eran tan así. Sí. Es decir, antes las personas pensaban más en familia, casa, hijos, dinero, ¿entiendes? Eso Así, pasa... hoy la adolescencia es más larga, mucho más larga. creo yo. Es decir, antes las personas con 18 años tenían hijos, ¿sabes? Vivían solos, era muy diferente. Y hoy en día ya no están así. Pero, aunque no es malo porque se tiene la posibilidad de tener, por así decirlo, una adolescencia más larga, ¿entiendes? De que a los 18 años tus padres no te botan de la casa. Claro. Hay que pensar, ¿sabes? En las cosas buenas que tiene. uno mismo, ¿sabes?
en superarse a uno mismo y en no siempre vivir queriendo cantar, ok, canta en tu casa, pero hazte de una vida, ¿entiendes? Claro. Claro. Y también eso pasa mucho en los tiempos de ahora, bueno, como estabas comentando, que ahora pasa más que antes, porque también hay mucha influencia de, por ejemplo, de películas que te demuestran que hay un personaje que puede con todo. Pasa mucho también, por ejemplo, en YouTube. Tú te encuentras con miles de contenidos en YouTube y pasa mucho con esa influencia. La gente de ahora está muy bombardeada ¿Y cómo tú ves eso? con contenido. Yo veo que, mira, las personas tienen que saber, es como que hay muchas personas que fallamos en eso. O sea, todo el mundo lo hace en cierta medida, todo el mundo lo hace un poquito aunque sea, que se deja influenciar por todo lo que ve. Creo que uno debería ser más selectivo en lo que de verdad le sirve a uno y lo que no. Porque hay mucho contenido. Los reels te salen unos 20 reels en cuestión de un minuto. ¿Sabes? Entonces es un bombardeo constante de información. Que la gente, un ejemplo, tú puedes querer una cosa hoy y al otro día quieres otra. Eso pasa mucho ahora. Antes no pasaba eso. ¿Por qué? Porque la gente no tenía para dónde mirar. Ahora la gente tiene muchas opciones, tiene mucha gente que mirar y ve muchas cosas. Y por eso, a día de hoy, la gente yo creo que también es más indecisa que antes. Desde mi punto de vista. Por ese bombardeo de información. También, por ejemplo, esa de la adolescencia más larga. También puede venir por parte de la influencia de las películas, de las series, de muchas cosas. Creo que todas esas cosas afectan incluso a los tiempos de ahora. Porque antes no ocurría. Antes no ocurría porque literalmente no se producía cine o, por ejemplo, series o contenido de esa manera. Era de otra forma. Las películas de antes eran de otra manera. Y aparte que eso sí, o sea, eso sí es malo. No todo el mundo tenía acceso a ver películas, a ver series. Ahora todo el mundo tiene acceso en cuestión de un clip a todo, ¿sabes? Y por eso creo que las personas ahora tienen la adolescencia esa más larga y también tienen más, como que tienen más inestabilidad, puede ser, que son más indecisos, por así decirlo, por ese bombardeo. Socialmente se han perdido muchas cosas porque es como que no sé, hoy en día la gente vive más en ilusiones, a ver, está bien lo de que te bombardeen de contenido, pero piensa que esas personas no te lo están mostrando todo. Exacto. Que tú no eres esa persona, que ese influencer que te sale a ti, que es súper exitoso, es uno de 1 millón que lo intentaron, claro, y no llegaron ahí. ¿Entiendes? Entonces, y no solo eso, que nada más te muestra lo bueno. Inteligente. Y también que hoy en día también está mucho... La gente no tiene los pies puestos en la tierra. Y por ejemplo, está mucho eso de... A ver, es verdad, el sistema educativo tal vez no es lo ideal. Sí. Pero está mucho eso de no estudiar, sí. de no los Crypto Boys. Ninguna carrera. No eso, no los Crypto Boys. De hecho, creo que ni siquiera son el grupo más... Pero por ejemplo, Yados, un ejemplo. Yados te mete lo de que no te metas a la universidad. Pero no son solo esas personas. Sí, pero hay muchos. Todo tipo de personas. Por ejemplo, hay uno que se llama El Colorado, que es un alumno de Yados, que es argentino, que se ha hecho muy viral en Twitter, que él llegó a la universidad en un carro y se estaba burlando de los profesores de él porque los carros de los profesores no eran igual que el de él. Y le decía a la gente, ¿para qué voy a estudiar en la universidad si literalmente mis profesores tienen un carro peor que yo? ¿Viste? Y como que eso mismo le mete cosas a la gente en la cabeza. Hay mensajes que... Pero es que yo creo que eso no es solamente un tema de los Crypto Boys. No solamente de ellos, pero son los que más promueven esas cosas. Sí, pero a la vez son hasta los menos vagos. En eso sí. Porque como tal vez tienen una mente un poco más rústica, piensan más en hacer dinero, en todo eso. Creo que, en mi opinión, son un grupo de personas que no dan un buen mensaje, pero también hay hay mucha variedad de personas de todo tipo, que hoy en día está demasiado eso de ¿para qué estudiar? Sí. Ser autodidacta. A ver, ok, tal vez el sistema educativo no es lo mejor, tal vez hay muchas cosas que corregir, pero estudia. Y no solo eso, es que hay muchas personas, eso, a ver, es lo que tú dices, que eso te muestran lo mejor nada más. Hay muchas personas que sí son muy buenos siendo autodidactas. Está bien. Pero hay otras que no, ¿sabes? Es lo que te digo, hay otras que no son buenos. O no, estudia. No te cuesta nada, ¿entiendes? Es decir, si tienes la posibilidad
claro. Es decir, ¿cuál es el problema que hay hoy? Sí, con estudiar. Yo realmente sí entiendo lo de la universidad. Sí. Yo sé que no es decir, que hay muchas cosas que corregir, que muchas veces no te sirve para nada. Que muchas personas estudian algo y nunca se dedican a ello. Que te dan asignaturas innecesarias. Es decir, realmente hay muchos problemas dentro de todo el sistema educativo Y en cualquier lado del mundo. Desde kinder hasta que te gradúas. Totalmente. Pero estudia, ¿entiendes? Y el problema es que se dejan engañar. Esas mismas personas que tú dices se dejan engañar porque a una persona le fue bien siendo autodidacta. Y dicen, coño, como a él le fue bien siendo autodidacta, ¿por qué a mí no me puede salir igual de bien? Porque tú no eres esa persona, simplemente a lo mejor a él se le da bien. Autodidacta está bien lo de la valentía, pero no hay que apostarlo todo. Estudia, o sea, esté en algo seguro, porque está bien, hay personas que se les da bien, pero capaz tú no vas a ser, no sé, es decir, tal vez en lo que te gusta a ti no vas a ser nadie. Claro. Entonces, ten algo seguro, ¿sabes? Estudia algo para tener al menos, es decir, si tienes la posibilidad. Está el que tiene que trabajar y no tiene tiempo de estudiar. Hay muchas personas que realmente no pueden. Está el que tiene que pagar en los estudios, en otros, sí, claro. Y no tiene el dinero para hacerlo. Pero el que pueda que lo haga. Si tú puedes, claro. Es decir, si literalmente no tienes que pagarlo, no tienes problemas más grandes y todo eso, ¿por qué te cuesta estudiar? No tienes que hacer la carrera más complicada, pero estudia algo que tú sepas que es algo seguro. Es mejor un pájaro en mano que 1000 volando. Sí, creo que sí. Sí, más por ejemplo, pájaro en mano que 100 y también la universidad pasa rápido. Yo estoy en tercer año ya de la carrera, un ejemplo. Eres un mal ejemplo para eso. Pero ya estoy en tercer año. Sí, pero no es el mejor ejemplo porque Sí, porque mi carrera es curso por encuentro. Sí. Pero ya estoy en tercer año. El que tiene que ir todos los días. Los días no creo que se le pase tan rápido. Pero es como que es un sacrificio necesario y creo que tener algo seguro es bueno, ¿entiendes? Para poder después dar todo lo que tú quieras. Estudia, pero tener algo seguro está bueno. Es decir, está muy bien lo de, las pasiones y todo eso. Pero, estudia. Y aquí la gente no estudia. Aquí estudian menos gente de las que estudian. Por lo menos, y digo yo. Sí. Mucho menos gente. Pero yo creo que en todo el mundo es así. Sí. Pero allá es más, yo creo que allá es más, bueno, sí, es verdad. Hoy en día aquí es verdad que las personas se han dejado de las universidades están vacías, menos en La Habana, obviamente, en La Habana están llenas, pero aquí lo que es Las Tunas y otras provincias están vacías las universidades. Ajá. Porque obviamente todo el mundo quiere irse del país y tal, pero, a ver. Y los que se quedan se ponen a hacer negocios, remesas. Sí. Pero yo nunca veo mal estudiar algo. Tampoco. Es como tener algo seguro. Aunque te vayas a ir, estudia algo. No termines la carrera, tienes conocimiento claro. de algo. Y el conocimiento nadie te lo puede quitar. Es que tienes algo, llegas allá, puedes terminar la carrera, si no puedes optar por un curso. Es como, te está quedando sin carga la laptop. Retomamos la charla, ya pusimos el cargador y ya, estamos listos para seguir. ¿Por dónde íbamos? No sé. Íbamos por lo que creo que lanzarle el mensaje positivo a la gente de que estudie. Yo lo veo bien siempre, sí, chicas. Es decir, dejen de... ¿Por qué las personas hoy están con... A ver, es verdad. Tal vez no está bien estudiar una carrera para tener el trabajo. A ver si está bien. Pero, obviamente, si quieres ser una persona muy grande en la vida, no lo de primaria, secundaria, bla, bla, universidad, trabajo estable, ascender, todo eso, tal vez es como lo más, todo eso, pero por querer salirte de la media no tienes que quedarte en 9º grado. Claro. Estudia, ¿entiendes? Sí, es como puedes hacer una cosa de la mano con otra. Es como, a ver, tú puedes estudiar medicina y ser una persona inteligente y saber llegar a tener un hospital en vez de trabajar en un hospital. Claro. Puedes estudiar arquitectura y dedicarte a bienes raíces y decir, bueno, a ver, voy a invertir en esto. No tienes solamente que diseñar cosas, ¿entiendes? Es que la gente ve las carreras como algo en lo que un trabajo. ¿Sabes? Voy a coger esta carrera para trabajar aquí. Y eso ahí es donde yo te veo. Eso depende de ti, es decir, porque en un poco de
dizque influencers, te digan, no estudies, emprende, estudia y emprende. Claro, puedes hacer las dos cosas. Aprende, hazte una persona más, aprende. Es decir, Claro. no pases una carrera por el título. Eso no es eso. No estudies algo por el título, sino que estudialo también. Aprovecha tu carrera y aprende, sobre todo los conocimientos, para después decir, con cualquier cosa te puedes hacer millonario. El conocimiento nadie te lo quita. Y por ejemplo, lo que tú estás estudiando a lo mejor te sirve para otra cosa en el futuro, ¿sabes? Es algo que siempre va a estar en tu mente. Si no tienes que pensar, bueno, si estudio en la universidad voy a terminar en un trabajo estable, voy a hacer como... No, Exacto. puedes estudiar ingeniería y tener una constructora. No tienes que ser el ingeniero y ya. Puedes ser el dueño de la constructora. Puedes estudiar derecho y no ser un abogado y ya. Tú puedes ser el dueño del bufete de abogados, ¿entiendes? No se puede vivir con eso de no voy a estudiar porque yo aspiro más en la vida. No estudiando, te estás quitando oportunidades. Totalmente. Está bien, puedes ser muy autodidacta, pero cuando tú eres joven, eso no es nada. Es decir, tus conocimientos sin un papel que los... vale. Exacto. A veces no te van a servir. Eso tienes que tener suerte incluso. Hay gente que sí le sirve. Por ejemplo... Sí, pero es a uno. Es a uno, es exacto. El influencer sí. que te sale en un reel y te dice, no, yo aprendí autodidactamente y mírame hoy, claro. tengo yates y soy millonario. Ese es uno. Ahí es donde está el punto, que ese te lo muestra, pero ese es uno, pero ¿de cuántos? Exacto. ¿Sabes? Ese es el que tú ves. No, tú no ves a los otros 100,000 que lo intentaron y no se les dio. Y dijeron, y al final se arrepintieron y dijeron, debí estudiar algo. Tal vez si hubiese estudiado, me iba a servir para algo. Es decir, las personas se limitan solas con porque el tema quieren. de la universidad. Se creen que la universidad los limita. ¿Para qué voy a hacer esto? ¿Para qué voy a perder 4 años de mi vida? Los estás perdiendo de todas formas, pudiendo estudiar algo. Porque muchas veces el que dice, no voy a estudiar nada, es un vago. ¿Entiendes? O no es un vago, pero los está perdiendo en otras cosas, en salir, en fiestar, en todo eso. Tú mismo los estás desperdiciando. ¿Por qué no aprovecharlos? Estudiar la carrera, prestar atención, aprender las cosas de la carrera y después que lo terminas, decir, a ver, tal vez la mayoría de personas que estudian pedagogía son maestros, pero tal vez yo puedo ser la dueña de una escuela. De una escuela, claro. Es decir, ¿por qué no? Pero la gente, por ejemplo, es bueno que hayas tocado este ejemplo en específico. Ahí donde voy, donde es lo que dijo ahorita, que el bombardeo de contenido ha influido mucho en que la gente le haga rechazo incluso a las universidades. Antes no pasaba, ¿por qué? Porque no había ese bombardeo de contenido. Antes, no sé, la gente se guiaba más por experiencias reales de los que los rodeaban. Ahora se guían por experiencias de alguien que ven a través de una pantalla, que es el que le va bien. Pero ellos no miran al resto que le va mal. Y es importantísimo el tema ese tuyo porque creo que la gente a día de hoy le hace mucho rechazo al tema universidad porque no lo ven así con esos ojos que lo ves tú. De decir, yo quiero estudiar esto porque sé que, por ejemplo, porque no sé, puedo tener el plan o la idea de ser la dueña de esto. Claro. La gente estudia solamente, dice, bueno, yo no quiero estudiar, no sé, arquitectura porque no quiero ser un arquitecto en una oficina. ¿Sabes? Es como, por eso es que la gente incluso no estudia carrera. Pero incluso las personas que dicen eso se contradicen porque es como, no vas a estudiar arquitectura porque no quieres ser arquitecto, pero sin estudiar nada, ¿qué vas a hacer? ¿Qué aspiras a hacer? Totalmente. Es decir, tal vez, ¿por qué quieres ser el dueño de la constructora? Sin saber nada de eso. Sin estudiar nada. Exacto. Si puedes estudiarlo y ser el dueño de la constructora. Todo es una cuestión de mentalidad. El dueño de un hospital siempre es un médico. Claro. El dueño de un bufete de abogados siempre que un abogado. Un abogado. Los
Profesores, sí. Entonces, ¿qué te hace pensar que tú sin estudiar vas a hacer eso? Totalmente. Puedes serlo, ok, puedes tener suerte. Sí, 1 de cada 1000. Pero, ¿Por qué tiene que ser tú el de la suerte? A la suerte, ¿entiendes? Exacto. Hay más posibilidades. Es que también, es lo que te digo, somos el club de los diferentes. Sí. Es que nuestros padres y la generación, o sea, las generaciones anteriores eran esto y no sé qué. Tú no tienes que ser tus padres. Tú no tienes, es decir, de esas personas, gracias a esas personas, de esas Tú tienes lo que tienes. Tienes un teléfono Claro. porque alguien lo inventó. Tienes un televisor porque alguien La electricidad. lo inventó. Es decir, no crean que los emprendedores Son los de ahora. somos nosotros. Sí. Porque todo esto que tenemos Es por alguien. Sí. Siempre han habido personas grandes. Lo que pasa es que tal vez tú ves a tus padres que son maestros y dices, no, yo no voy a estudiar porque mis padres estudiaron y son maestros. Tal vez tus padres no querían ser algo más grande que eso. Tal vez estaban conformes con tener un trabajo estable y estaba ok. Y no está mal. Claro. No está mal, ¿sabes? Cada cual tiene sus aspiraciones, por así decirlo. El que quiere tener una vida normal, complacer sus necesidades mínimas y tener una familia, eso está bien. Lo que a día de hoy se lanza un mensaje que va en contra de eso. Critican eso. Exacto. El mismo Yados, por ejemplo, en la cafetería eso con los gordos, o sea, que estaba criticando mira eso, comiendo croissant, ¿sabes? ¿Por qué no puede comer croissant si a lo mejor es feliz comiendo un fucking croissant, ¿sabes? ¿Por qué tú lo...? Claro, o sea, son gente que de la cabeza están jodidos, sinceramente. Claro. Y ese mensaje se lanza hoy. Tiene una familia y un trabajo estable y solamente se van de vacaciones 2 veces al año. Yo no veo nada de malo en eso. ¿Cuál es el problema con eso? Claro, son felices con eso y cada cual es feliz con lo que quiere, ¿sabes? Claro. Por así decirlo. Hay personas que se salen de la regla, pero... El que no lo hace no está mal. Caballero, los presidentes tienen carreras universitarias. Sí. Es decir, tú ves a un presidente y que tú te crees que esa persona no estudió. Claro. Hay que prepararse. Es decir, para tú llegar ahí, está bien, tal vez la universidad no lo es todo, pero... Eso es cuando la universidad pasa por ti. Pero si tú vas a una universidad y te preparas, y además de eso, fuera de eso, aunque estudies Derecho, decides informarte un poco de negocios, de economía, de aprender a gestionar ciertas cosas, lees, es decir, realmente te preparas y te vuelves una persona íntegra. Me comí la R. Te vuelves una persona íntegra. Puedes hacer grandes cosas. Es decir, no tienes que ser el abogado, tú puedes llegar a ser el presidente. Claro. Que muchos presidentes, de hecho, salen... ¿Qué estudió Obama? Derecho. ¿Ves? Abogado en la Universidad de Chicago. Exacto. O sea, abogacía. Ajá. Sí. Exacto. Y ahí fue... Esas personas grandes que tú ves estudiaron, ¿pero qué pasa? No estaban vagueando en su casa como tú, que te crees que vagueando. Sí, el que está vagueando está scrolleando, viendo un reel de uno que le dice, no estudies, no seas uno más. Exacto. Por eso antes no había ese bombardeo de contenido constante, ahora sí lo hay. Porque antes la gente se fijaba más en experiencias reales. ¿De quién se fijaba? De fulanito, del vecino. Ahora se fijan por un tipo que está en un teléfono, en una pantalla y que le fue bien. Por eso antes todas las personas que critican, que hoy todos criticamos, ¿sabes? Toda la gente de nuestra edad, tenían una vida estable a los 30 años. Totalmente. Y hoy con 30 años hay un porcentaje grandísimo de adolescentes de 30 años viviendo con los padres, sin trabajar, sin dinero, sin hacer nada y criticando a sus padres. Criticando a ellos sin hacer nada, ¿sabes? Es como que cómo tú puedes criticar a tus padres si literalmente vives con ellos y te mantienen. Es decir, si vives de ellos. ¿Sabes? O sea, es como que se contradicen muchos. O sea, si tú sales de tu casa y todo eso... Es que se quiere romper como el modelo lo estándar. de sociedad. Sí. Por eso todo el mundo está tan en contra de la familia, de muchas cosas, y eso mismo de las carreras y de el estudiar o dejar de estudiar también es parte de eso, ¿sabes? Porque siempre como que se está hablando que ya se quiere romper las familias y todo eso, pero también se hace al querer eliminar los estudios, los padrones, todas esas cosas. Y está bien, tú te puedes creer que eres único y diferente. Eres un vago. Y allá hoy la gente más individualista que nunca.
es el tiempo donde la gente es más individualista. Y eso también influye con eso de sentirse únicos, diferentes. Son muy individualistas. Y dejan de pensar incluso en eso que tú dijiste ahorita. Ok, tú piensas que no vas a ser un adolescente toda la vida. Pues vas a tener una familia. Vas a tener gente a la que alimentar. Cuando tú eres demasiado individualista y eres un adolescente para toda la vida, tú piensas en ti nada más. ¿Sabes? Y por eso dicen, bueno, yo pienso en mí, yo sé que a los 30 voy a tener un lugar donde vivir, no sé qué cosa. Pero ahí no piensan, bueno, ¿y si tengo una esposa a esa edad? No, ¿Entiendes? Son muy ver, individuales. Es que si no haces nada, a los 30 no vas a tener No ni vas a siquiera tener, claro. dónde vivir. Sí. ¿Entiendes? Por eso, que la gente es muy individual a día de hoy, muy individualista. Y eso también... Muy individualista, muy bruta. Y las Sí. personas quieren marcar mucho la diferencia. Todo el mundo quiere marcar la diferencia. ¿Qué te hace pensar que lo vas a hacer tú? Claro. Es decir, inténtalo. No está mal, no está mal querer ser diferente, pero piensa un poco. Es decir, hazlo sin quedarte sin nada. Es que tú puedes ser diferente, pero teniendo una base. Te voy a poner un ejemplo. Franco Piso es un youtuber espectacular. Él es profesor en una universidad de Argentina. Yo creo que te he enseñado videos de él. Se llama Un Profe Piola. Ah, sí, me encanta. Él hace videos de psicología, o sea, de comunicación no verbal, pero él es un profesor. Él dice que él no va a dejar, me trabé un poquitico, que él no va a dejar su profesión, que es ser profesor, porque él ama ser profesor de una universidad. Y porque si se le acaba lo de YouTube, ¿qué va a hacer entonces? Exacto. Él dice, yo soy profesor de la universidad, enseño a gente presencial y a la vez los enseño a ustedes aquí con el mismo conocimiento que yo aprendí y que yo le enseño a mis alumnos, yo se lo transmito a ustedes a través de YouTube. Y él empezó a subir clases para los mismos alumnos de él para que la pudieran ver en cuarentena. ¿Sabes? Como en cuarentena tú no, en vez de hacerlo por Zoom, por ejemplo, él subía un video a YouTube sobre la clase y la gente empezó a verlo, gente que no eran sus alumnos, y dijo, oye, ¿por qué no hace más videos de esto? Y empezó así, pero no dejó su profesión de lado. Y esos conocimientos que tuvo por su profesión lo hicieron diferente también. Claro. Porque se hizo uno de los pocos profesores que en YouTube cuando eso no existía lo típico de profesores que hay ahora. Él fue uno de los de los referentes en ese aspecto, de la pedagogía en YouTube. Y lo hizo ¿cómo? Teniendo una carrera y teniendo conocimiento. Y no dejó de lado eso, porque él lo dice. Si YouTube, por X o por Y, pásalo con YouTube, yo tengo que tener otro sustento que es mi profesión. Incluso él cuenta que muchos profesores de la escuela se ríen de él, porque dicen, este es el profesor de los videitos. ¿Sabes? Como que se burlan de él un poco. Pero él dice que él es más inteligente porque él tiene las dos cosas a la vez. Enseña a sus alumnos y enseña a su público. Y es un ejemplo que tú por estudiar una carrera no quiere decir que no pueda ser hasta diferente. Porque él es diferente. ¿Cuántos profesores suben videos a YouTube? Pocos. Claro. No, o sea, tienen que ser inteligentes en la vida. Tienen que ser Mira, muy inteligentes, muchachos. Estaba pensando también es que se quieren romper tantos patrones, ¿entiendes? Salirse mucho del molde. Sí, es decir, hoy en día las mujeres quieren ser las más masculinas, Sí. los hombres los más femeninos, todo se quiere romper, ¿entiendes? Y nos dicen la generación de cristal, ok, es un término feo, pero hay que pensar que en una gran parte de nuestra generación no está tan lejos de la realidad. Totalmente. Porque es como que queremos ser los más sensibles y se promueve mucho el ser sensible, guíate por tus sentimientos. Y si tu sentimiento te dice no voy a trabajar, ni a estudiar, ni a hacer nada en mi vida, porque es decir, yo, no sé, mi pasión es estar en mi casa haciendo origami y a eso me voy a dedicar, estás siendo un poco bruto. Y por eso es que todo está esa adolescencia extendida, Sí. de adolescentes de 30 años, porque se está haciendo a las personas demasiado sensibles. Es decir, está bien ser un poco más sensible que las personas de generaciones anteriores, Sí. pero no hay que pasarse. Claro, no hay que irse al extremo. Todos los extremos son malos. Ajá, Es como un equilibrio. Es con cuidado. Es decir, yo entiendo que seas una persona un poco más de escucharte a ti mismo, de ir al psicólogo y todas esas cosas de hoy en día, que no están mal, que están muy bien, No. está muy bien autoconocerse y todo eso, pero Es como que todo no se puede llevar al extremo, hay que tener un equilibrio. De hecho, yo vi un video buenísimo.
podemos ser tan emocionales y llevarnos tanto por nuestras emociones porque... Sí. Es como, tienes que también tener raciocinio. Por eso la palabra perfecta para eso es equilibrio. Yo veía hoy un podcast de René ZZ con Tomás Massa, yo te lo conté. Y por ejemplo, Tomás Massa dice, o sea, ok, yo puedo ser sensible. Él dice que él, por ejemplo, que él lloraba con sus amigos cuando pasó mal. Ajá. Pero él dice, yo no lloraba con mis amigos todos los días. Lloré, por ejemplo, una vez en un mes. Ajá. Dice, eso es ser sensible, pero no ser hipersensible. Exacto. No es lo mismo llorar una vez frente a tus amigos que llorar todos los días frente a tus amigos. Es como que él dice, no se pueden pasar de la raya. Él mismo lo explica ahí. Y él también habla mucho de eso de que tienes que tener un balance entre lo que siente. Él, por ejemplo, dice que él hace todo. A él le preguntaron que si volver con su ex era algo bueno o malo. Y él dijo que si tú lo sientes bien, que lo hagas. ¿Entiendes? Que si tú lo sientes. Claro. Pero como que a la vez él explica, pero tienes que tener a la vez como que ese puntico de que tú creas que eso está correcto. En tu mente. ¿Sabes? Como que ser racional y decir, ¿estará bien esto o no? Y eso pasa con todo, hasta con las carreras, pasa con todo en la vida. ¿Estará correcto como que ser tan, no sé, tan emocional en tema de elegir lo que vas a hacer para toda tu vida? ¿Sabes a lo que voy? Como que a lo mejor puedes ser un poquitico más inteligente. Y tener ese equilibrio perfecto. Mira, No sé. busqué aquí porque iba a decir un comentario, pero decidí buscar en Copilot para no soltar un disparate. Sí. Pero al final sí es lógico lo que iba a decir. Te iba a decir que hoy en día los hombres son más sensibles que las mujeres. Sí, ¿verdad? Y eso lleva a que, por ejemplo, la mayoría de esas personas, adolescentes de 30 años, son hombres. Es verdad. Porque, por ejemplo, hoy en día la mujer quiere estudiar más, se quiere preparar más, quiere formarse más. Antes tal vez no podían, hace muchos años. Okay. Ahora pueden. Hoy sí pueden. Entonces, como que las mujeres, yo siento que hoy en día son más masculinas que los hombres. Quieren ser más independientes. Sí. Es decir, tienen más Incluso la mentalidad. La mujer de hoy en día le ganó muchas cuadras al hombre en cuanto a pensamiento, ¿sabes? Claro, es decir, hoy en día Lo que antes era contrario, ahora es así. los hombres son más femeninos que las mujeres. Es decir, porque a ver, un hombre que esté con 30 años viviendo con sus padres, no me puede decir que es un hombre masculino, porque el hombre por naturaleza se supone que quiere valerse por sí mismo. Sí, ser independiente. Entonces, es un porcentaje de hombres femeninos, y entonces las mujeres teniendo más carácter que ellos. Y entonces busqué, porque te iba a decir, en base a eso que estaba pensando, dije, eso probablemente signifique que haya más mujeres que estudien que los hombres. Yo creo que sí. Dicen que, por ejemplo, en España, el 56% de los estudiantes universitarios son mujeres y el 44% son hombres. Y es bastante diferencia. Cuando tú vienes a ver un 6% es bastante. Claro. Es bastante diferencia. O sea que se puede ver un poco reñido, por así decirlo, pero no. Un 6% es una gran cantidad de personas, ¿sabes? Y más con la muestra que tomen. Un 6% no es tan poquito como se puede ver en número. En cuanto a por ciento se puede ver poquita la diferencia, pero no. Es que de hecho... Un 6% es mucha gente. Un 6%. Es un 12%. Bueno, sí. 56 versus 44. Sí, esa me guié por el 50, 56, sí, sí. No, es un 6, un 12%. Un 10. Un 12, sí, sí. Un 12%. Es decir, en el que las mujeres estudian más. ¿Y cómo se explica que antes, que casi todos los universitarios eran hombres, ahora es al revés? Y ahora la mayoría son mujeres? Significa que los hombres se están volviendo vagos y volvemos a lo y mismo. femeninos. Volvemos a lo mismo con Y respecto al vagos. contenido. Y con respecto al contenido volvemos a lo mismo. ¿Quiénes? Me van a funar. No, está bien. Pero ¿quiénes reciben ese contenido, por ejemplo? ¿Quiénes reciben los contenidos de Yados? No lo reciben las mujeres. Lo reciben los hombres. Es un ejemplo que te pongo. Y por eso el hombre deja de estudiar. No, pero es que es a donde voy. No son los yados. Porque los yados quieren vivir solos y se van de la casa Eso sí.
Es decir, no se quedan viviendo con mamita. Sí, Para sí. que mamita les haga la sopita cuando se enfermen y todo eso. No son los yados. Sí, pero en tema Es- escuela sí, en tema universidad es- sí. No. Sí, Es influye inclu- directamente en la es incluso estadística. el hombre súper delicado, femenino, que hay hoy en día, que muchos, que la mujer es más emocional. Sí. Y la mujer quiere más estar en la casa, quiere trabajar menos, no necesita tanto demostrarse cosas a sí misma, porque es decir, biológicamente no funcionamos así, ¿entiendes? Podemos querer hacerlo porque todas las personas necesitan como su autosuficiencia, Sí. o todos tal vez la desean, pero La copa vacía. sí. Pero en los hombres es algo más natural, quieren ser autosuficientes. Por naturaleza es así. Es la naturaleza del hombre. Claro. Entonces, wait, ¿qué estaba diciendo? Lo de eso, que a día de hoy las mujeres son más independientes que el hombre. Ajá, no, lo de las universidades. ¿Verdad? Entonces, tal vez, en base a eso, la mujer podría querer menos estudiar. Es decir, en base a la biología, tal vez la mujer no quiere ser universitaria, sino que quiere tal vez no quieren trabajar y quieren dedicarse a sus cosas, Al estar hogar. en la casa, cosas así. Y el hombre se supone que quiera, ¿entiendes? Superarse. Superarse. Sí. Entonces, ¿qué hacen tantos hombres viviendo con mami hasta que tienen Sí. qué sé yo, hasta 40 años? ¿Qué les pasa? ¿Entiendes? Sí, sí. Y eso es ser un hombre femenino. Casi siempre son vagos. Sí. Gente abstracta, filósofos. Sí. ¿Entiendes? Gente más. Y también gente muy influenciable. Porque, por ejemplo, es que el bombardeo de contenido, chica, Claro, son influenciables, pero Sí. es que todo eso los lleva a eso, ¿entiendes? Claro. Porque Le falta incluso personalidad. les falta masculinidad. Sí. Sí. Son hipersensibles. O sea, Son hiperemocionales, vaya. Son femeninos. Son eso, todo eso, la sensibilidad, el ser emocional, es algo más femenino. Todas las personas tenemos todo, pero es algo más femenino, ¿entiendes? No es normal que un hombre quiera, es decir, esté cómodo viviendo con su madre, teniendo 30 años. Es decir, no es normal. Las mujeres no. Es decir, la mujer puede estar súper cómoda viviendo con sus padres hasta que tengan 40 años. Claro. Pero el hombre naturalmente necesita... si tú vives con tu papá y con tu mamá, el hombre de la casa es tu papá. Totalmente. Es decir, el hombre necesita tener su territorio. Es decir, esta es mi casa, yo soy el hombre de mi casa. Y por eso, por ejemplo, el hombre con el papá siempre, o sea, no tiene la misma relación que el hombre con la mamá. Por eso mismo el territorio, un ejemplo, ¿sabes? No tanto a mal, ¿sabes? Sino más bien como cosas natas de uno, ¿sabes? Bueno, sí. Tiene... sí. Yo creo que tiene un poco que ver que el hombre por naturaleza necesita ser, por así decirlo, el dueño. El dueño no, la figura que representa un hogar, ¿sabes? Entonces, ¿somos femeninos o no? Totalmente, a día de hoy, Claro. pero totalmente. Es como... Y también es que todo tiene que ver, y sigo con esto como loco, con el bombardeo de contenido. Con todo lo que se promociona hoy en día, con la cantidad de contenido la gente que se da hay. mucho tiempo, Sí. Hay mucho vago, ¿entiendes? La persona que tiene cosas que hacer no está todo el día viendo videitos. Claro. ¿Entiendes? Pues entonces los ve cuando llega por la noche a la casa. Está bien, pero no es todo el día. Claro. No es lo mismo 1 hora por la noche que Sí. estar desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche viendo videitos. ¿Entiendes? Eso TikToks. viendo lo que sea. Sí. Absolutamente cualquier Ay. tipo de contenido. Eso te trabaja la cabeza de una forma Mucho. diferente. Y si tú no eres una persona suficientemente fuerte y con suficiente carácter, te vas a volver una persona... Sí. ¿Cómo decirlo? Es que influenciable es una palabra que... Influenciable no. Pero también puede ser correcta, porque al tú no tener ese carácter te dejas influenciar. Por ejemplo, ves una cosa que te dice uno, después ves una cosa que te dice otro, y tú ahí mismo coges las dos, por así decirlo. Tienes que saber qué coger de todo. Y para eso tienes que saber... Son cosas de vagos.
Sí, Porque y es que tú no demasiado. ves a nuestros padres Mm. el día entero viendo videitos. Ok, tal vez hoy en día ya lo Sí, hacen sí. porque, ajá, Un poco pero más que antes. está bien, Mm, pero ya, qué sé yo, son mayores, lo que sea, claro, tienen más tiempo. Hay un momento ya en el que tu vida no es trabajar claro. y ya Y tú ya te puedes darte dedicas, ese lujo. exacto. Sí. Pero tú no los ves. Es decir, yo Con no 30 años. veía a mis padres cuando eran chiquitos viendo películas todos los días. Mm, Es decir, películas porque en aquel tiempo no habían. ese video. Es decir, no podías ponerte a ver reels, ¿sabes? O Claro. viendo televisión el día entero. No, ¿entiendes? Hay que trabajar, hay que hacer. eh, hay cosas que hacer. Sí, No te puedes estar todo el día tirado en el sofá. No podían estar claro. todo el día tirados en el sofá viendo televisión. Es decir, Totalmente, sí. ahí con multivisión Sí, puesta. prendido. ¿Entiendes? ¿No? Y uno tiene que ser selectivo también con lo que, incluso con lo que consume. Aunque lo consumas poco, o sea, aunque tengas poco tiempo para consumir algo, tienes que ser selectivo con lo que consumes. Ejemplo, hay un video de Cillian Murphy de una entrevista que yo vi, el actor de Oppenheimer que ganó el Oscar, que él dice que el arte puede influir positivamente o puede influir también negativamente. Y él habla como que el arte influye, él es literalmente la base, es lo que más influye en las personas, que es el arte. Y tienes que decir que tienes que ser selectivo con lo que tú ves. Porque hay arte que te puede dar buenos mensajes, buenas enseñanzas, como pasan con muchas películas que te dejan buenas enseñanzas. Claro. Pero hay otras que no. Y ahí tienes que ser selectivo también con lo que tú te quedas. Tú no te puedes quedar con todo lo que tú ves. Tienes que quedarte con lo mejor, con lo más inteligente. No se puede estar buscando todo el tiempo influencias, Sí. ¿entiendes? Es como, a veces no es ni siquiera. eh, Mira, hay una. Te voy a buscar mi frase favorita de un libro. Sigue hablando, la voy a buscar y te la voy a leer. ¿De qué libro? ¿Del retrato de Dorian Gray? Sí, Yo creo que me acuerdo. Más o menos. No sé. O sea, cuando la escuche quizá la identifique porque me la han leído. la voy a buscar. Seguimos aquí conversando. Yo creo que a día de hoy existe mucho, y no sé, es como que todo tiene que ver con todo, por eso nos pasamos a hablar de este tema, porque es como que a la gente se le lava muy fácil el cerebro a día de hoy, porque la gente tiene menos personalidad, por así decirlo, tiene más, ve mucha gente, si tú ves mucha gente, ves mucho contenido, tu misma personalidad se te puede transformar, ¿sabes lo que te digo? Claro. Se te puede como que desvirtuar y puedes hacer cosas incluso que tú no estés de acuerdo con eso, simplemente porque viste que otra persona las hacía. Y hay mucho estúpido en internet de hoy. Obviamente hay gente, por ejemplo, con todo respeto, yo siento que estamos haciendo un contenido que aporta valor. Pero hay gente que no hace contenido que aporta valor, ¿sabes? Que hace contenido estúpido. Y no está mal, pero es como que tienes que diferenciar entre entretenimiento y cosas que tú te vas a quedar con esas. Mira, te lo ¿Me voy a entiendes? leer. Es como están dialogando, es decir, Ujú. están hablando y. A ver, empieza antes, Sí. pero te voy a leer esto. Dice, las buenas influencias no existen, señor Gray. Porque él le pregunta, ¿es cierto que ejerce usted una pésima influencia, bla, bla, bla? Y le responden, las buenas influencias no existen, señor Gray. Toda influencia es inmoral desde el punto de vista científico. Y le dice, ¿por qué? Y dice, porque influir en una persona es darle la propia alma. Esa persona deja de pensar sus propias ideas y de arder con sus pasiones. Sus virtudes dejan de ser reales, sus pecados, si es que los pecados existen, son prestados. Se convierte en eco de la música de otro, en un actor que interpreta un papel que no se ha escrito para él. La finalidad de la vida es el propio desarrollo, alcanzar la plenitud de la manera más perfecta posible. Para eso estamos aquí. En la actualidad las personas se tienen miedo, han olvidado el mayor de todos los deberes, lo que cada uno se debe a sí mismo. Son caritativos, por supuesto. Dan de comer al hambriento y visten al desnudo. Pero sus almas pasan hambre y ellos mismos están desnudos. Nuestra raza ha dejado de tener valor. Quizás no lo haya tenido nunca. El miedo a la sociedad, que es la base de la moral, el miedo a Dios, que es el secreto de la religión. Esas son las dos cosas que nos gobiernan. Y sin embargo, dice, es decir, ahí continúa. Está espectacular, sí. Continúa, dice, creo que si un hombre viviera su vida de manera total y completa, si diera forma a todo sentimiento, expresión, a todo pensamiento, realidad, a todo sueño, creo que el mundo recibiría tal empujón de alegría que olvidaríamos todas las enfermedades del medievalismo y regresaríamos al ideal heleno. Puede ser. Puede que incluso
a algo más delicado, más rico que el ideal. Ajá. Pero hasta el más valiente de nosotros tiene miedo de sí mismo. La mutilación del salvaje encuentra su trágica supervivencia en la autorrenuncia que desfigura nuestra vida. Se nos castiga por nuestras negativas, todos los impulsos que nos esforzamos por estrangular se multiplican en la mente y nos envenenan. Que el cuerpo peque una vez y se habrá liberado de su pecado, porque la acción es un modo de purificación. Después no queda nada, excepto el recuerdo de un placer o la voluptuosidad de un remordimiento. La única manera de liberarse de la tentación es ceder ante ella. Si se resiste, el alma enferma, anhelando lo que ella misma se ha prohibido, deseando lo que sus leyes monstruosas han hecho monstruoso e ilegal. Se ha dicho que los grandes acontecimientos del mundo suceden en el cerebro. Es también en el cerebro y solo en el cerebro donde se cometen los grandes pecados. Usted, señor Grey, usted mismo, todavía con las rosas rojas de la juventud y las blancas de la infancia, ha tenido pasiones que le han hecho asustarse, pensamientos que le han llenado de terror, sueños y momentos de vigilia cuyo simple recuerdo puede teñirle las mejillas de vergüenza. Es decir, básicamente dice que no existe una mala influencia ni una buena influencia. Es decir, y es lo que yo te digo, como que hoy todo el mundo quiere, bueno, leí demás, pero... No, pero te voy a decir, yo lo recuerdo eso que tú... Yo me recuerdo que tú me lo leíste una vez. Yo te lo leí Sobre todo lo recordé por eso de yo la lo única tengo forma... destacado. La única forma de caer en el pecado, de caer en la tentación es ceder en ella. Uh-huh. Me acuerdo mucho de eso. Tú me lo leíste, sí. Es decir, hoy como que la gente quiere tener mucha influencia. Es decir, quieren recibir influencias buenas. Sí. ¿Entiendes? Por eso tanto contenido de valor, de cómo ser una mujer, un hombre de valor, no sé qué. Que todo eso está bien, pero a veces las influencias no son ni buenas ni malas, sino que tal vez hay que conocerse a sí mismo. Exacto. Antes de querer... dejarse influenciar. Sí. Sí. Aunque sea de una persona buena. Totalmente. Pero tú no sabes si esa persona buena, entre comillas, te está diciendo, es decir, te quiere decir, no bebas, beber es malo, bebe, pero tal vez a ti te gusta la cerveza y te quieres tomar una vez al mes. No está mal, claro. No está mal, y esa persona no es una buena influencia porque te está diciendo no bebas, simplemente te está matando tal vez un deseo tuyo. Sí. Es un ejemplo, sí. Ok, entiendes, pero es en general. De que tal vez la persona que te dice, haz tal cosa que sea mala, y la persona que te dice, haz tal cosa, aunque sea buena, no tienes que hacerle caso a ninguno, simplemente tú tienes que hacer lo que tú quieras. Sí. Es decir, autoconocimiento. Y no estar pensando en, no es que yo leí o yo vi a tal persona que admiro tanto que hace esto, y entonces estar pensando como que adquiriendo cosas. Actuar en base a eso. Antes la gente no tenía tanta influencia, Sí. a no ser que sea de personas cercanas, pero no podías seguir a 200 influencers. Exacto. Que te dijeran cosas de valor, supuestamente. Tal vez de esas cosas de valor hay una que no se acomoda a ti, y tú te estás reprimiendo porque crees que eso es malo. Totalmente. Es como lo que dice, ¿sabes qué? Que las influencias sean buenas o malas, como que te quita de tu ser. Exacto. Totalmente. Yo ahorita incluso te comenté que, por ejemplo, hay muchas personas, en el tiempo ese que estuviste buscando la frase, te comenté que muchas personas, un ejemplo, dejan de hacer cosas que ellos quieren o se limitan mucho en varias cosas. ¿Por qué? Porque ven que otras personas las hacen. No sé si me entiendes, o sea, de que ven que una persona hace algo bueno y dice, coño, yo quiero hacer algo bueno también, pero a lo mejor no es algo que ellos se sienten cómodos haciéndolo. No sé si me explico. Un ejemplo. A ver, hay personas que te dicen, es importante... no sé, irte a dormir antes de apagar el teléfono. A ver, es que no sé cómo explicarme. Sí, lo típico que te dicen, es importante dejar de usar el teléfono. Ajá. Media hora antes de dormir, prender una luz cálida. Exacto. Sentarte en una silla y no acostarte hasta la hora de dormir, no sé qué, ¿no? Sí, es eso mismo, es como que hay cosas que no le funcionan a todo el mundo.
Tú tienes que ver qué te funciona a ti como persona. Es decir, es verdad, a mí me pasa eso. Sí. Es como que digo, a ver, ok, tal vez todo eso está bien, pero a mí me gusta acostarme desde, es decir, ya después de que me baño, acostarme en mi cama A descansar. 2 horas a ver un podcast de 2 horas o a ver Sí. un video súper malo que me entretenga antes de dormir. Es decir, no voy a soltar el teléfono media hora antes. Exacto. Más, me voy a dormir viendo YouTube. ¿Entiendes? Y no está mal. Igual en nuestro caso, nosotros nos vamos a dormir hablando. Sí. ¿Sabes? Que es como nos soltamos el teléfono y yo duermo bien por lo menos. Es que no tiene sentido. Por eso, ¿sabes? uno No debe voy a adaptar. prender una luz, no me gustan las luces en mi cuarto. Me voy a dormir con todas las luces apagadas. No voy a prender una luz cálida. Ni voy a estar sentada en una silla incómoda 1 hora porque tú me dijiste a mí que yo no me puedo acostar. Por eso, es lo que tú dices, no hay cosas buenas ni cosas malas. Simplemente hay cosas que no le funcionan a todo el mundo. Ese mensaje, un ejemplo, está bien. A ti te funciona, pero quizás a mí no me funciona. Lo de irme a dormir, no sé, de acostarme ya cuando esté listo para dormir. A mí no me funciona. ¿Por qué? Porque me siento más cómodo acostándome un tiempito antes. Por eso hay personas que se limitan y dejan de hacer cosas por cosas que ven. Y no debería ser así. Cada cual tiene que autoconocerse. El autoconocimiento es la base de todo. Tú puedes autoconocerse y saber qué puedes coger de esa influencia, por así decirlo, que a ti te sirva. Claro. No cogerlo todo, no se puede coger todo, ¿sabes? Pero es que para eso hay que tener una personalidad muy fuerte. Sí. Porque Y tener la personalidad ya, ¿cómo decir? Un 80 y pico % de personalidad ya definido, ¿sabes? De tú decir, yo puedo ver 20.000 cosas, pero aún así nada de esto va a influir. No, tener un carácter muy fuerte, que no sé si la palabra es carácter, pero que no te permita ser influenciado. Sí. Es decir, más bien hay que tener mucha firmeza con uno mismo. Correcto. ¿Entiendes? Correcto. Sí. Es correcto. No, porque vi que tú se cayó así para abajo. ¿Sí? Es decir, no sé, no dejarte influenciar. Hay personas que son muy influenciables, personas que no. Por ejemplo, yo no me considero influenciable. Cero. Yo no soy para nada influenciable. A ver, todos tenemos en cierta medida un poquitico, pero, por ejemplo, tú eres una persona, yo se lo digo sinceramente porque es la persona menos influenciable que yo conozco. ¿Sabes? No sé, cero. Por ejemplo, ella ve mucho contenido y ve 20.000 Sí. cosas y aún así... Yo sinceramente, veo 4 podcasts al día. Y aún así, ella sigue siendo la misma. O sea, a ver, hay cosas que sí pueden cambiar, ¿entiendes? Pero sigue siendo la misma persona. Y no se deja influenciar por todas las cosas que ve. Y es el ejemplo perfecto. No es decir, no solo en temas de contenido. Yo no soy una persona influenciable. Es decir, no soy la persona que me dice, vamos a salir. Y yo no. Es decir, por ejemplo, si una amiga mía si una amiga mía. Ay, y ese trabalengua. Ay, Lexia. Si una amiga mía me invita a salir y yo no tengo ganas de salir, ¿y ese ruido? La bocina. ¿Por? Apágala. Ok. Si una amiga mía me invita a salir Si una amiga tuya te invita a salir, y yo no tengo ganas de salir, no hay forma de que aunque me digas, mira, dale, no sé Sí. qué, vamos, no hay forma de que yo te diga que sí. basado en hechos reales. Ni por embullo, Sí, che. ni por nada. Es decir, si yo estoy en mi día de lavarme el pelo, hacerme skincare y embalsamarme con cremas y tirarme en la cama a ver una película, me puede llamar Jesucristo para ir a la esquina y no hay forma de que yo vaya. Y eso es buenísimo. Es decir, yo tengo un poder para no me vas a sacar de mi casa. Puede ser tu cumpleaños y tú puedes ser mi mejor amiga y que sea tu cumpleaños y me invites a salir. No sé si eso es malo. No, eso es bueno. Es decir, es una forma de decir, Sí. no es que yo no vaya a ir al cumpleaños de mi mejor amiga. Sí, es un ejemplo. Pero cualquier amiga mía puede hacer su cumpleaños y si yo no tengo ganas de salir, no voy a ir. Claro. Te voy a decir, mira, no tengo ganas. Ven mañana a mi casa y no sé, compro un cake y cositas de comer y todo eso y ya, y paso el día con mi amiga. Pero no me vas a sacar de mi casa si yo no quiero. Eso es bueno para todos. Salgo si no tengo ganas de tomar nada
Ahí va. no voy a tomar nada. Exacto. Eso es bueno para todo, porque un ejemplo, una persona te puede decir, mira, toma esto. Y las personas influenciables, ¿qué suele hacer? O sea, rápido, venga, para adentro. Sí. Pero tú dices, no quiero tomarlo, ¿sabes? Pero nada, es decir, Ah. yo puedo estar tranquilamente en un lugar donde esté todo el mundo tomando algo, es decir, que no está mal. Sí. Porque normalmente cuando un grupo se reúne, no sé, toman algo de beber, algo de alcohol, no sé, una cerveza. Para si quieres. Algo, pero no es decir, yo no siento esa presión. Esa obligación. Sí, de que está todo el mundo tomando y yo decir, bueno, voy a tomar, no. Ah. Es decir, puedo estar en un grupo de un montón de gente tomando y yo estar con un juguito en la mano. No es que yo no tome, es decir, no es que, oh my God, qué mal tomar. Pero si no tengo ganas ese día, no lo hace. Me tomo mi juguito feliz y aunque me digan, toma, no, gracias. Incluso no te metes presión a ti misma porque ves a los demás tomando. Que eso pasa mucho. Hay gente que ve a la gente haciendo algo y puede no gustarte tomar. Y tú empiezas a tomar porque dices, bueno, y eso pasa mucho con los cigarros. Hay gente que, por ejemplo, que a ti no te gusta fumar, pero ves a los dos amigos tuyos con cigarros y te dicen, toma, o ¿sabes? Las mismas personas piden. Sí, es como para demostrar que tú no eres menos que nadie, por así decirlo. Claro. Y es totalmente estúpido. Es decir, en mi caso, cero. Y eso es súper bueno. Tú lo sabes. Ojalá tu mente fuera la de todas las personas a la hora de escoger carreras. O sea, para que no se dejen influenciar por tantas cosas, chicas. Sí. Para que puedan... autoconocimiento es la base para todo, para elegir carreras, para todo en la vida es autoconocimiento, conocerte a ti mismo. Hay que formar una personalidad fuerte. Y conocerse. Hay gente que no se conoce. Conocerte a ti mismo, ¿entiendes? Conocer qué me va bien, con qué me va bien a mí, con qué me va mal. Qué cosas se adaptan a mí, qué cosas no se adaptan y ya. Y ser fiel a tu persona. Claro, es decir, por eso te digo lo de formar una personalidad fuerte, para que tú sepas lo que te gusta y tengas el poder de decir que no. Claro. Porque hay muchas personas, yo conozco mucha gente que no saben decir que no. Y está mal, porque como mismo tal vez puedes no saber decir que no para algo bueno. Por ejemplo, que no sé, para alguna cosa, esa cosa vive sonando. Sí, es el antivirus ese. Puedes no saber decir que no para alguna cosa bonita. De que, por ejemplo, no sé, es el cumpleaños de un amigo tuyo y le quieren hacer una sorpresa y tú no tienes ganas, pero no sabes decir que no, entonces incluso por pena. Ajá. Tal vez te puede servir para eso, pero también puede pasar que estés en un lugar donde hay personas que están haciendo cosas mal y tú dejarte influenciar y hacer las mismas cosas. O puedes... ejemplo, adicciones, pastillas, cosas así. Exacto. O estar o incluso aunque no sean cosas tan graves, es decir, si tú estás en un lugar y te estás tomando un refresco y te ofrecen una cerveza y ese día tú tienes ganas de tomar refresco, no tienes que darte un trago de la cerveza. Es decir, tú puedes estar sobrio, aunque las personas estén tomando, es decir, no tienes que hacerlo para disfrutar. Es decir, no creas que te vas a sentir mejor por eso. O incluso estar en algún lugar, la típica persona que está de acuerdo con todos y que no sabe decir, rebatir. Yo no estoy de acuerdo contigo. Ay, coño. Estar en cualquier sitio y que hayan personas hablando y que estén diciendo cosas que tal vez tú no estás de acuerdo, pero no eres consciente de lo influenciable que eres. Y decir, sí, es verdad, aunque después en tu casa tú pienses y digas, ¿sabes? Qué estupidez. Es Sí. decir, yo no estoy para nada de acuerdo con esto. Y hay mucho, yo creo que la mayoría de la gente es así. De hecho, nosotros ahorita hubo un punto en el que no estuvimos de acuerdo y nos lo dijimos, ¿sabes? No estamos de acuerdo con esto. Claro. Y eso pasa mucho. Porque no está mal decir que no y no está mal decir, yo no estoy de acuerdo contigo. Claro. Y no tenerle miedo a que otra persona se moleste por eso, sí. ¿entiendes? Es totalmente. El síndrome de quedar bien con sí, todo el mundo. Y eso muestra una personalidad muy débil. Creo que ya podemos ir casi cerrando. Sí, bastante largo el podcast, pero bueno, es el primer episodio. Muchas cosas que corregir tenemos, obviamente. Esos mismos sonidos de vez en cuando de los antivirus, eso se corregirá, son cosas que se van a corregir. Y yo disfruté mucho hablar contigo. Hablamos de muchas cosas y creo que la gente se puede llevar un buen mensaje de este podcast. Muchas gracias por todo el valor que aportas a esta conversación. Tenía que ser contigo este primer episodio, no podía ser con otra persona.
Y nada, muchas gracias. Espero que a todos les guste el video y que puedan apoyarnos. Ya saben, nos vemos.